Muy buenas noches, estimados espectadores. Bienvenidos a la Gara Austral. Y estando actualmente en época electoral, ¿qué mejor que recordar otra elección de la República que marcará el siglo XX chileno? El triunfo de Carlos Ibáñez del Campo, regresando a la moneda, a distintos intentos para conformarse como una oposición a la oligarquía, tanto como a los gobiernos radicales. Sería el paso a un momento rupturista, con los llamados al general de la esperanza y un terremoto electoral que marcará la ruta hacia los 3/3 de la próxima década. Para hablar de esta figura, su campaña por la conquista del gobierno y finalmente los efectos que tendrá esta segunda administración del general Ibáñez, nos vuelve a acompañar el profesor Joaquín Fernández, investigador del CIDUC y de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterrae, licenciado en Magíster de la Historia por la Universidad Católica de Chile y candidato a doctor en Historia por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Muy agradecido por su amabilidad y su otra presencia en el programa, profesor. Muchísimas gracias a ti por tu invitación, Maximiliano, y bueno, muy dispuesto ya a conversar sobre estos temas que son, de hecho, mis investigaciones originales. Les tengo mucho cariño, además. Sí, de hecho, profesor, para los que quieran saber, tiene unas tremendas investigaciones y libros del tema que van a permitir darnos una muy buena introducción para entender cómo esta figura en el siglo XX va avanzando hasta la conquista de la moneda. Y como siempre, recordarles que si les gusta nuestro contenido, denle like, suscríbanse y compartan para más temáticas históricas, que vienen muchas más, y así como seguirnos en nuestras redes sociales para algunos contenidos extra que están por ahí dando vueltas. Pero bueno, para comenzar, profesor, primero entender por qué esta figura ibañista, esta figura de Carlos Ibáñez, es tan popular para seguir apareciendo a su final del gobierno, porque Ibáñez es derrocado, se renuncia en el 31, y finalmente eso no fue su fin político, sino que finalmente va reapareciendo durante muchas épocas. ¿Por qué la gente recuerda a Ibáñez? ¿Por qué la gente llama a Ibáñez, profesor? Bueno, yo creo que es bien interesante lo que plantea, en primer lugar, porque hay que constatar un hecho. Ibáñez, ¿no es cierto?, fue una figura que se transformó en un factor político extremadamente relevante en el segundo tercio del siglo XX. Básicamente desde el año 1925 hasta el año 1958 fue un personaje que se mantuvo altamente activo, pero que además, ¿no es cierto?, implicó una desestructuración en muchos casos de las lógicas más bien institucionalistas de los partidos políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una visión de un sistema de partidos chileno, para sobre todo, ¿no es cierto?, desde 1932 en adelante, en primer lugar muy institucional, es decir, ¿no es cierto?, que partidos políticos con una relativa organización relativamente estable, que actúan dentro de los marcos institucionales, en primer lugar. En segundo lugar, un sistema de partidos con ciertos grados de estabilidad, donde los partidos, antes que los caudillos, lograrían ser mediadores, y además con una izquierda y una derecha claramente definida en torno a un eje capital-trabajo, y esto ha llevado a que, y entonces con un centro, una izquierda y una derecha, y esto ha llevado a que diversos autores hayan resaltado, en primer lugar, la institucionalización del sistema de partidos en el siglo XX hasta 1973, y por otro lado también que hayan resaltado las similitudes que este sistema de partidos tendría con muchos países de Europa y especialmente de Europa occidental. Eh, Efectivamente, yo en ningún caso vengo a decir que esto es una falacia. Yo creo que hay muchos de estos elementos que son efectivamente verdaderos, pero que hasta cierto punto deben ser matizados. ¿Y por qué? Porque la propia figura del ibañismo en el periodo muestra cómo ciertos tipos de liderazgo de carácter más bien personalista, y ojo, en este caso yo recalco, a pesar de algunos comentarios que han habido después, ¿no es cierto?, discusiones en torno a lo que había escrito, que sostienen que el ibañismo sería programático y no personalista. Yo creo que el ibañismo efectivamente es personalista, se nuclea en torno al líder, y el líder permite de hecho ir, ¿no es cierto?, esta suerte de movimiento nucleado en torno al líder, permite ir, ¿no es cierto?, cambiando de posturas, ¿no es cierto?, e incluso adoptando elementos programáticos radicalmente distintos entre sí a lo largo del tiempo. Y esto se va a notar en que, pese a que Ibáñez tuvo que dejar el país en 1931, ya en 1938 va a ser candidato a la presidencia, en 1938 va a ser apoyado por
sobre todo, ¿no es cierto?, bueno, los nazis, el movimiento nacional socialista, pero también por parte importante del Frente Popular, estos sectores escindidos del Partido Socialista, ¿no es cierto?, en el cual se le van, de hecho, se le van más bien importantes sectores, ¿no es cierto?, incluso se le dan dos parlamentarios. Por otra parte, también tenemos, ¿no es cierto?, que en el año 1942 va a ser apoyado por la derecha, donde va a cambiar su discurso por un tono más bien muy anticomunista, va a poner énfasis en la idea de los hombres de trabajo, incluso la defensa de la empresa, ¿no es cierto?, va a recambiar radicalmente va a cambiar radicalmente, ¿cierto?, su discurso, y va a estar apoyado en gran parte por partidos de derecha y algunos movimientos nacionalistas, y finalmente, ¿no es cierto?, en 1952, cuando está acompañado de una serie de movimientos de carácter, ¿no es cierto?, más bien personalista, algunos movimientos de carácter, partidos de carácter nacionalista y corporativista, ¿no es cierto?, como van a ser el Partido Agrario Laborista y, ¿no es cierto?, parte de los socialistas, el Partido Socialista Popular, la facción mayoritaria de los socialistas. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, esta situación, y esta situación además que refleja, ¿no es cierto?, cómo un liderazgo, un caudillo en este caso, va a ir logrando apoyos de distintos partidos políticos, cómo los distintos partidos políticos van a ir logrando a su vez, ¿no es cierto?, buscar en la figura de Ibáñez una suerte de elemento que les permitiera superar este empate político permanente en que se transformaba este multipartidismo altamente competitivo que existía en Chile. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y además va a generar desgarros muy importantes en los sistemas de partidos. Casi todos los procesos de decisión de apoyar a Ibáñez van a ser extremadamente complejos para los partidos desgarradores, y va a llevar, ¿no es cierto?, a que se produzcan escisiones partidarias todo el tiempo. Ahora, efectivamente, me gustaría también ver de dónde viene, hasta cierto punto, este prestigio de Ibáñez. Yo creo que viene sobre todo del primer gobierno. Efectivamente, como comentaba acá recién el profesor Jaime Esponda, ¿no es cierto?, efectivamente sí, el primer gobierno de Ibáñez fue programático, efectivamente sí. Lo que sucede es que después el liderazgo de Ibáñez a lo largo del tiempo va a ir variando, y esto va a derivar en un movimiento que es más bien de carácter personalista. Y de hecho yo diría que hay muy pocos elementos que son permanentes a lo largo del tiempo, salvo, en el fondo, algunos como son, ¿no es cierto?, muy fuerte nacionalismo, y también una idea, ¿no es cierto?, de un presidencialismo exacerbado, que de hecho, ¿no es cierto?, Ibáñez ve en la Constitución del 25 hasta cierto punto un hijo de sus participaciones políticas en, ¿no es cierto?, los movimientos militares de mediados de la década 1920, y lo que estaría viendo él es que los partidos políticos, con sus prácticas, ¿no es cierto?, y con la tendencia al partidismo, lo que estarían haciendo sería romper esa lógica. Ahora, hay que ver acá de dónde viene Ibáñez, y de hecho acá me interesan bastante las investigaciones del profesor Esponda que está participando acá, porque vamos a ver también que parte de su prestigio se basa en una serie de reformas de la administración del Estado y también la introducción de cuadros tecnocráticos en el Estado. Ahora, lo que me interesa tener en cuenta acá es lo siguiente. Ibáñez representa un mundo militar que es bastante desgarrado en las dos primeras décadas del siglo XX, sobre todo yo diría ya hacia esa segunda década. Hay que tener en cuenta que el ejército venía viviendo un proceso de profesionalización que se da amparado en el proceso de prusianización desde la década, ¿no es cierto?, de 1880, pero sobre todo con más énfasis, ¿no es cierto?, después de la caída de Balmaceda con más fuerza, y ese proceso implicó que fue un ejército que se modernizó y adquirió además organizacionalmente muchos elementos novedosos. Y piensen además que está en contacto con lo más moderno de la industria armamentista de la época. Bueno, historiadores como William Seyster de hecho han mostrado cómo acá esto incluso llegó a ciertas corruptelas de la industria armamentística, como suele suceder, pero, ¿no es cierto?, no sé, los cañones Krug, ¿no es cierto?, los rifles Mauser, la llegada de instructores militares alemanes posguerra del 70, que es, ¿no es cierto?, el momento entre 1870 y 1914 de mayor prestigio alemán en términos militares. Y además, lo otro que es importante, viajaron muchos oficiales chilenos a Alemania y vinieron instructores alemanes a Chile. Entonces tenemos un ejército que comienza a desarrollar
una muy fuerte identidad profesional, sobre todo en su oficialidad más joven. Pero por otro lado, esta oficialidad más joven comienza a chocar, ¿no es cierto?, porque no había, como se plantea en este tipo de organizaciones, tiraje de la chimenea, es decir, posibilidad de ascenso, con una alta oficialidad que más bien era refractaria a muchas de estas innovaciones. En muchos casos, ¿no es cierto?, venían de antes de la prusianización y sobre todo también, ¿no es cierto?, incluso civiles asimilados como militares con posterioridad a la guerra civil del 91. Y esto se cruza con otro factor además, que es el factor de la composición social del ejército. Y esto es muy importante, hay un elemento de clase acá que no hay que olvidar. Mientras que la alta oficialidad en general tendía a ser una oficialidad más bien de carácter oligárquico, es decir, de las grandes familias vinculadas a la zona central, ¿no es cierto?, terratenientes o comerciales de Valparaíso, entre otras, en el armado un poco más eso. Por otro lado, en el ejército, los oficiales más jóvenes tendían a provenir de la clase media urbana o de élites de provincias, ¿no es cierto? Pensemos en un Marmaduke Gros, hijo de un próspero minero de Copiapó, ¿no es cierto? Un Carlos Ibáñez del Campo, hijo de un agricultor de Linares, pero que claramente no eran parte de la élite. Entonces, ¿no es cierto? Estos notables de provincia y estos sectores mesocráticos urbanos van a sentir que tienen una identidad profesional muy marcada, se van a sentir altamente preparados y que no pueden ascender producto del contacto, ¿no es cierto?, de los contactos oligárquicos de la alta oficialidad. Y se va generando un divorcio, ¿no es cierto?, que va a estar marcado, ¿no es cierto?, por la creación de una oficialidad joven que se va a volver reformista. Hay que tener en cuenta además que esta es la oficialidad de la época del servicio militar obligatorio. Bueno, así que en 1900 se aprueba la ley de servicio militar obligatorio en Chile, se acaba el sistema antiguo de guardias cívicas y milicias, que está bastante mal traer a fines del siglo XIX, y se comienza a desarrollar el servicio militar, lo que va a tener unas ciertas características, va a acercar mucho al ejército a los problemas de los sectores populares. Incluso se transforma en un problema ya no solamente social, ¿no es cierto?, de moverse socialmente, de abrir los ojos a ciertas realidades, sino que incluso se transforma en un problema profesional para el ejército. O sea, cómo echas a andar un ejército moderno con tropas que están enfermas y son alfabetas, ¿me entienden? ¿O no? Era una cosa, de estos tipos se tenían que dedicar básicamente a superar esos problemas en el servicio militar. Todo esto va a ir siendo un ejército que se va a ir siendo más consciente socialmente. Acuérdense que el ejército que también había participado muchas veces en las represiones, sobre todo en los ciclos huelguísticos de la cuestión social a inicios del siglo XX. Piensen ustedes el ciclo de protestas que va de 1903 a 1907, ¿no es cierto? Casi todas esas terminan con algún tipo de matanza cada año y casi todas ellas están involucradas el ejército o la marina. Entonces esto va a ir generando tensión al interior del ejército y hasta cierto punto el ejército acá, ¿no es cierto?, la oficialidad más joven se va a ir volviendo reformista en lo social. Esto va a adquirir una cierta tónica antioligárquica, de clase media, se va a ir generando una visión más bien negativa de los sectores oligárquicos y sus competencias. Por otro lado, también va a desarrollar cierta afición por, ¿no es cierto?, posturas proclives hacia la política social, pero todo esto dentro del marco de un ejército, ¿me entienden? Un ejército además que está prusianizado. Es decir, por otra parte, van a ser efectivamente militares que van a mantener un elemento anticomunista muy fuerte de todas maneras y una tendencia al autoritarismo y al orden, una alta valoración del orden. Entonces, se va creando una especie de militarismo de carácter reformista y autoritario, ¿no es cierto?, que se va a ir dando en el ejército, y de hecho que va a llevar, ¿no es cierto?, bueno, en el fondo la elección de 1920, que muchos sectores, ¿no es cierto?, más conservadores miren con sospecha el ejército, una posible intervención pro-alessandrista, y finalmente este va a ser el ejército que va a entrar a actuar con el ruido de sables en 1924, que va a traer después de vuelta a Alessandri, estos oficiales jóvenes contra la oficialidad mayor en 1925, y van a ser hasta cierto punto los padres, ¿no es cierto?, de estas transformaciones que se está dando con la aprobación de las leyes sociales, en primer lugar. Y ojo, las leyes sociales del 24 implican, por un lado, un Estado que se hace cargo de los problemas sociales, pero por otro lado también, en el fondo, una perspectiva más bien integradora, en ningún caso revolucionaria, y de la misma manera van a estar detrás de la Constitución del 25, que por una parte va a remarcar el carácter presidencial, y ahí el hecho de que esa Constitución haya sido presidencialista, en parte es obra de los propios militares, ¿cierto?, quienes trataron se movieron para Sí, evitar el caso de Navarrete.
por el caso de ejemplo. Navarrete, en el fondo las tendencias pro-parlamentaristas de los sectores políticos que estaban negociando en la comisión que se estaba haciendo la Asamblea Constituyente, perdón, y que se estaba discutiendo la Constitución, y el general Mariano Navarrete, que era inspector general del Ejército, una especie como equivalente a comandante y jefe actual, planteó abiertamente que el Ejército no permitirá la vuelta a la orgía política, en el fondo, básicamente con referencia al parlamentarismo. Y por otro lado, también una constitución que fue bastante avanzada social, en el sentido que reconoció derechos sociales y que se inspiró incluso en algunas legislaciones muy modernas de la época, como era la Constitución mexicana del 17. Entonces, ese punto queda bastante claro. Ibáñez viene de ahí. Ibáñez, ¿no es cierto?, junto con Groves son del sector de la oficialidad joven, que lleva adelante, sobre todo, ¿no es cierto?, en febrero del 25, el golpe contra la oficialidad mayor y hacen que vuelva Arturo Alessandri y va a ser el poder detrás del trono entre 1925 y 1927, hasta el punto que Alessandri va a tener que renunciar después, va a asumir, ¿no es cierto?, una presidencia nueva Emiliano Figueroa, el mismo Emiliano Figueroa va a tener que renunciar y finalmente ya va a asumir el poder Carlos Ibáñez del Campo. Y este Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto?, que era un oficial que, y acá en parte me centro en la pregunta que me habías hecho, no era un buen orador. De hecho, casi todos los testimonios de No, la época decían que era un orador torpe, en el fondo, y no le gustaba hablar, ¿no es cierto?, parco, medio pesado, no es como la imagen clásica que uno tiene del populista vinculado al exceso retórico. Entonces, en el fondo, pensé en algunos textos, creo que era Valenzuela y otros, y Cousiño, por ejemplo, en su momento hablaba, ¿no es cierto?, de cómo, bueno, el populismo que en términos monetarios, ¿no es cierto?, generaba inflación de la moneda y que en términos discursivos generaba inflación de la palabra y lo devaluaba, pero en el caso de Ibáñez claramente no es el caso, el tipo hablaba poco, pero más bien, ¿no es cierto?, su carisma, y con su carisma me refiero a su capacidad, ¿no es cierto?, de generar adhesiones de carácter personal, radicaban en ser como un hombre de hechos, de línea dura, ¿no es cierto?, pragmático, y que tomaba decisiones, ¿no es cierto?, bastante efectivas. Él provenía del arma de caballería, ¿no es cierto?, por eso y por sus rasgos físicos, de hecho, pasó a ser conocido como el caballo Ibáñez, de hecho, y, ¿no es cierto?, esto tenía que ver también con su carácter medio bruto hasta cierto punto. Ahora, lo que es interesante es ver que en el primer gobierno de Ibáñez, entre el 27 y el 31, y claro, todo lo que dices tú, fue un gobierno que se caracterizó por llevar a la práctica este ideario del militarismo más bien reformista y autoritario. Efectivamente fue un gobierno de carácter autoritario, hubo una fuerte represión, claro, con casos que tuvimos después en la historia de Chile, en el fondo no fue tan fuerte como eso, pero efectivamente para la época esto fue una represión bastante fuerte de los sectores opositores, hecho mano del exilio, de la relegación, bueno, la policía política a cargo de Ventura Maturana, ¿no es cierto?, tuvo una actuación bastante conocida en la época. En este sentido, intervino los sindicatos, ¿no es cierto?, ilegalizó los sindicatos revolucionarios, se persiguió más bien, perdón, a los sindicatos revolucionarios, persiguió los partidos políticos, los sectores opositores, y de hecho yo diría que una de las mayores muestras de esto fue la creación del Congreso Termal, finalmente cuando le tocaba renovar el Congreso durante su mandato, lo que hace es hacer una suerte de acuerdo político para que puedan en este Congreso presentarse solamente un candidato por escaño, ¿no es cierto? Acuerda previamente con los partidos quiénes eran los candidatos que se iban a presentar, así obliga a los partidos a lograr un equilibrio y él dice que los candidatos les sean proclives además, y como era un candidato por escaño, finalmente no hay elección. no hay elección. Entonces, en el fondo, maravilloso, en el fondo se cumple la ley y todo, en el fondo esa ficción jurídica, ¿no es cierto? Era legal, Todo entre comillas. bueno, esa ficción jurídica se mantiene siempre durante su gobierno, pero en la práctica es un nivel de un gobierno dictatorial. Ahora, de todas maneras también lo que hay que tener en cuenta es que este mismo gobierno, de todas maneras, tuvo otras características que son bastante llamativas. Si bien, por ejemplo, mantuvo una tónica de carácter anticomunista y mantuvo una fuerte lucha contra los sindicatos de carácter revolucionario, o sea, una sociedad de resistencia anarquista que existía todavía en la época, los sindicatos vinculados a la FOCH, ¿no es cierto?, comunista que existía en la época, y persiguió, ¿no es cierto?, a los opositores. Por otro lado, también lo que hace es una fuerte política social, ¿no es cierto? Es básicamente con Ibáñez y al 31 el Código del Trabajo
el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, lo que hace es sintetizar, ¿no es cierto?, las leyes sociales del 34 y genera un sistema de relaciones industriales moderno, un sistema de relaciones industriales, ¿no es cierto?, donde el Estado pasa a tener un rol arbitral. Por otra parte, también va a fomentar los sindicatos legales, y esos sindicatos legales, ¿no es cierto?, los sindicatos blancos o amarillos, dependiendo de quién estuviera fuera el enunciador de la frase, esos sindicatos legales amarillos van a mostrarse van a ser sindicatos que van a apoyar a Ibáñez y, ¿no es cierto?, del mismo modo, ¿no es cierto?, van a ser sindicatos que van a renunciar a sus aspiraciones revolucionarias, pero van a recibir reconocimiento y van a recibir del mismo modo un trato bastante favorable en los tribunales de conciliación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto acá? Por ejemplo, acá gran parte, ¿no es cierto?, de la dirigencia sindical, ¿no es cierto?, y sobre todo, más que la comunista, sobre todo la que venía del mundo del anarquismo, se va a desparramar. Entonces, bien ser un dirigente sindical que está obteniendo reconocimiento y que tiene un sindicato que puede lograr mejoras para sus bases, ¿no es cierto?, versus, ¿no es cierto?, también la otra posibilidad de terminar siendo perseguido, relegado, preso, ¿no es cierto?, va a llevar a que se terminen, ¿no es cierto?, yendo gran parte de las bases sindicales con él. Y esto va a llevar a que tenga bastante popularidad en el mundo obrero, y hasta cierto punto él incluso va a elevar a un nivel superior esto a través de las CRAC, las Confederaciones Republicanas de Acción Cívica. En estas confederaciones republicanas de acción cívica, lo que va a tratar de hacer Ibáñez va a ser dar una representación política a sus adherentes en un partido personalista, pero que hasta cierto punto está vinculado, y esto es importante, a los sindicatos que lo apoyan. Entonces, de esta manera va desarrollando también una suerte de idea un poco corporativista. En esta época, de hecho, se comparó mucho Ibáñez con la dictadura de Primo de Rivera en España y con la dictadura de Mussolini en Italia. Y hasta cierto punto Ibáñez no le hizo mucho asco eso, ¿no es cierto? Y muchas veces, ¿no es cierto?, yo entendí que no le parecía mal eso. Ahora, por otro lado, también esta va a ser una época muy activa de modernización del Estado, y Ibáñez lo que hace hasta cierto punto rompe con muchas de las lógicas oligárquicas de administración pública. Recientemente, historiadores como Diego Barriga nos han mostrado que ya desde antes hay una cierta tendencia a la creación en la práctica de carreras funcionarias, pero de todas maneras lo que hace Ibáñez es, ¿no es cierto?, a través de la creación de una serie de instituciones nuevas, y a través de la participación de determinadas personas, tecnócratas que vamos a ver ahora, Pedro cambiar Ramírez, las lógicas de la administración. ¿Y claro. cómo cambian esas lógicas de la administración? En la práctica se va a ir perdiendo cada vez más fuerza el contacto de carácter oligárquico para entrar a la administración pública, ¿no es cierto? Y van a ir entrando nuevos sectores, muchos de ellos mesocráticos, y basados sobre todo en la idea del mérito y del conocimiento técnico. Y acá cito el trabajo, ¿no es cierto?, sobre Pablo Ramírez, ¿no es cierto?, del profesor Esponda que nos está viendo. Va a tener un rol clave Pablo Ramírez, quien va a ser su ministro, ¿no es cierto? Y Pablo Ramírez va a introducir en los ministerios, en el fondo el trabajo técnico, a grupos de jóvenes que van a ser conocidos como los cabros de Pablo Ramírez, grupos de técnicos jóvenes, la mayor parte de ellos ingenieros civiles, lo que implica un cambio muy fuerte de formación. En el fondo se basa esta formación más bien clásica en humanidades, del derecho, ya la formación técnica en ingeniería, y de hecho se va a ir generando cuadros técnicos permanentes, lo que los politólogos denominan como una tecnoestructura, es decir, grupos de cuadros técnicos permanentes del Estado que ya pueden caer los gobiernos, pero que se van a mantener. De hecho, esto lo ha estudiado el profesor también Patricio Silva en su libro In the Name of Reason, en el fondo que es sobre la historia de los tecnócratas en Chile, cómo finalmente los primeros cuadros tecnocráticos estables ya comienzan a entrar a esta época con Pablo Ramírez, y acá una serie de personajes, entre ellos Guillermo del Pedregal y otros más, que van a ser personas clave después en la conformación del Estado, la formación de la Corfo, la administración del modelo desarrollista, más o Ministros menos, durante hasta décadas. fines de los 50. En el fondo, básicamente, se acá va a ser recién en la época de Jorge Alessandri, cuando, imagínate, Jorge Alessandri, que se mostraba como muy apolítico, pero lo que va a terminar haciendo es cambiando a muchos de estos administradores. Y de hecho, bueno, esto muestra en parte también cómo la tecnocracia, ¿no es cierto?, que es vista muchas veces con suspicacias de la izquierda, pero que en muchos casos la tecnocracia puede terminar siendo un instrumento que en determinados casos puede ayudar a romper lógicas oligárquicas. Es una cosa que es bien interesante.
Entonces tenemos, en este caso, que se va generando esto. Por otro lado, también hay una serie de políticas de fomento que se van a desarrollar en esta época, que hasta cierto punto van a prefigurar, ¿no es cierto?, a través de las cajas, ¿no es cierto?, que van a prefigurar muchas de las políticas desarrollistas que viene después. La manifiesta acá el profesor Esponda, la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entonces tenemos esta doble cara del gobierno de Ibáñez, ¿cierto? Un gobierno, y por otro lado, este gobierno además se preocupó mucho del, cuando en el artículo reciente de Julio Pinto que se llama Hay que terminar con la cuestión social, que básicamente era la idea de terminar con estas situaciones extremas de miseria que llevaban, ¿no es cierto?, a la división social, y eso lo hace por un lado, ¿no es cierto?, claro, castigando la agitación revolucionaria, anarquista y comunista, pero por otro lado también lo hace generando una política social y terminando con lo que él se denominaba como excesos oligárquicos. Y acá se lleva a que, en parte, ¿no es cierto?, como dijo el propio Ibáñez, su gobierno, ¿no es cierto?, una suerte de termocauterio por arriba y por abajo. O sea, que estaba cauterizando al país, ¿no es cierto?, tanto del exceso oligárquico como, ¿no es cierto?, de la agitación revolucionaria en aras de un ideal de unidad nacional. Entonces no es extraño que pese a su caída el año 31, producto de las protestas que se generan especialmente tras la crisis del 29, y ojo, protestas que tuvieron un carácter más bien mesocrático profesional, ¿no es cierto? Fueron los colegios profesionales, o sea, los grupos de profesionales, fueron también de hecho los grupos de profesionales, fueron también los Diría Frey, la juventud estudiantes conservadora. universitarios. ¿Ah? Ahí fue como Frey diría la juventud Claro, conservadora, claro. fue parte de Ojo, esta pero revolución. claro, también participaron, ¿no es cierto?, Sí, muchos jóvenes de izquierda, ¿no es cierto?, en la época, ¿no es cierto?, en la Universidad de sí, Chile, vinculado a la FECH, pero también los jóvenes conservadores, por ejemplo. sí, Pero esta estaría cosa que tuvo Frey. este sesgo más bien mesocrático, del civilismo de la época, de todas maneras, ¿no es cierto?, mantuvo importantes niveles de apoyo, y esto va a ser algo que después lo va a transformar en una figura clave en las siguientes elecciones. O sea, justamente, como menciona, tenemos un escenario donde hay un legado de transformación social importante. Como hablamos con el profesor Jaime Esponda, Pablo Ramírez hace una transformación económica y del ámbito de la burocracia y que va a perdurar durante muchas décadas hasta el día de hoy, en muchos sentidos. Efectivamente. Eh, Eso genera generalmente un efecto de eco que hace que a inicio de Ibáñez, el año 32, cuando Dávila le ofrece el cargo, no lo acepte, pero va a ir retomando esa idea de llegar al poder hasta la elección del 38, una elección donde Alexandri, buscando llegar a un candidato de su gobierno, Ross, va a estar en conflicto con un proyecto llamado el Frente Popular y el proyecto de Ibáñez. ¿Cómo se desarrolla esta elección 38 con estas figuras de buscando ambos unificar a la oposición política conforme a acabar con esta postura del gobierno finalmente? O sea, cómo esta relación, como esta conflicto tanto de intentar unificar a la izquierda como intentar su vía propia, que finalmente no termina fracasando en ese sentido, profesor. Bueno, efectivamente lo que tú planteas es cierto, y de hecho Ibáñez, cuando se presenta en las elecciones del 38, ¿no es cierto? Y llega, de hecho, en mayo del año 37 al aeropuerto de Los Cerrillos, que es el aeropuerto de esa época de Santiago, hay una caricatura de Topazi que es bien interesante, que refleja mucho lo que va a ser los apoyos que va a tener. Lo están, ¿no es cierto? En esta caricatura se está bajando Ibáñez del avión con su maletín, y a un lado está en unas manos haciendo los saludos nazis, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es La cierto?, ruina del están los puños martillo. en alto. Y básicamente, ¿cuál es la idea de esto? Por el fondo, cómo Ibáñez se está transformando en un factor, apenas llega, en un factor desequilibrante que va a juntar dos oposiciones que, ¿no es cierto?, están existiendo contra el alessandrismo. Por una parte, sectores nacionalistas, ¿no es cierto?, en muchos casos filofascistas, que era la época que eran bastante fuertes en esa época, por lo menos en relación a tiempos posteriores, y por otro lado, a sectores importantes de la izquierda que lo veían con buenos ojos por sus contenidos antioligárquicos. Y esto se va a notar en los partidos que le van a dar el apoyo a Ibáñez, ¿no? Al poco tiempo de haber llegado ya, en octubre del 37, aunque ya se sabía antes que iba a pasar, el Movimiento Nacional Socialista de Chile, es decir, los nazis con C chilenos, los nazistas de Jorge González Fomaré, que eran el partido nazi chileno, que, ojo, que en esas elecciones, ¿no es cierto?, con posterioridad obtuvieron obtuvieron 3 parlamentarios, de hecho. Sí. Esos movimientos, y que era un movimiento nazi con milicias bastante fuerte, le va a dar el apoyo a Ibáñez.
y lo van a ver como una suerte de restaurador, ¿no es cierto?, de los intereses nacionales, como un líder también de carácter antioligarquíco. Hay que tener en cuenta que en esta época el nazismo chileno lo que estaba haciendo también era eh, rescatar dentro de su discurso su vertiente más bien antioligárquica, que ojo, en el fondo los movimientos fascistas en todo el mundo fue una cosa importante en determinados momentos, que sucede que generalmente la mayor parte de los movimientos fascistas en el mundo tendieron a tener derivas que, ¿no es cierto?, más bien de pro derecha, que nos vemos los orígenes del nazismo, del fascismo italiano, el mismo falangismo español, en su momento también tuvieron, ¿no es cierto?, algunas tendencias más bien incluso más pro-obreras, bastante fuertes, ¿no es cierto?, y más socializantes. Eh, Ahora, dentro de este punto, hay algo que es bastante interesante, es que Ibáñez, ¿no es cierto?, no acepta inmediatamente el apoyo de los nazis, sino que espera un tiempo, y él esperaba también recibir apoyo de los sectores que estaban al interior del Frente Popular. Y al interior del Frente Popular se van a comenzar a dar bastantes tensiones al interior de los partidos. Hay una fuerte tendencia al interior del Partido Radical, liderada por Juan Antonio Ríos, que una vez que ve sus aspiraciones presidenciales truncadas, ¿no es cierto?, por Pedro Aguirre Cerda, va a comenzar a pugnar porque el partido apoye a Ibáñez. Y de hecho, ¿no es cierto?, esto se va a ver, ¿no es cierto?, en cartas que años después fueron publicadas, y el mismo Ríos había sido partidario de Ibáñez durante la dictadura de al punto de que había apoyado y había mantenido su apoyo a Ibáñez después que cayó, en el fondo, cosa Sí, que hasta fue muchos otros expulsado, lo expulsado parlamentarios, del fue expulsado del radicalismo. Partido Radical, muchos otros parlamentarios no hicieron. Pero también, por ejemplo, esto se comienza a dar al interior del Partido Socialista, sectores importantes, ¿no es cierto?, como Ricardo Lacham, entre otros, Amaro Castro, y sectores importantes de las bases, van a comenzar también a pugnar por apoyar a Ibáñez. Básicamente se comienza a dar un fenómeno que va a ser una constante a lo largo de estos años, que en los partidos que tienen facciones que se quiebran por apoyar a Ibáñez, tienden a ser las facciones que habían perdido la hegemonía recientemente al interior del partido. Y estos sectores, además, ojo, son sectores que plantean un ideario de un socialismo, pero con un carácter un poco más bien nacionalista, que fue una corriente bastante fuerte en el Partido Socialista. En el fondo, de esas tendencias nacionalistas estuvieron presentes, yo diría, hasta la década del 50, incluso algunas. Sí, Pero muy influencia del sobre APRA. todo sus orígenes, claro, mucha influencia del APRA en sus orígenes, y van a ver, de hecho, van a ver en Ibáñez un líder capaz de generar un movimiento de carácter nacional y antioligárquico. Se van a apropiar de él, de hecho van a dejar el Partido Socialista y van a conformar la Unión Socialista, y así una serie de otros partidos pequeños, grupos, lo van a terminar apoyando también. Entonces se va a ir armando un grupo que va a ser compuesto por los nazis por una parte, y por sectores nazistas por una parte, y por otra parte sectores escindidos del Frente Popular, que van a constituir una suerte de coalición, una especie de partido federativo que va a pasar a ser llamado la Alianza Popular Libertadora. Esta alianza, como vimos, tenía desde los sectores que en la época eran conocidos como ibañistas químicamente puros, pensemos Tobías Barros Ortiz u otros que eran sectores, muchos de ellos vinculados a los militares, o sectores que habían sido gente que había trabajado en la administración ibañista con anterioridad en la dictadura. Va a estar apoyada por gente proveniente de partidos de centro como el radicalismo o incluso socialistas, ¿no es cierto?, que van a ver en Ibáñez una suerte de líder antioligárquico capaz de generar un movimiento nacional, y los nazis. Ahora, esto obviamente genera tensiones internas, y esto va a llevar a que se den cosas bastante curiosas. De hecho, los nazis, ¿no es cierto?, van durante este periodo a atemperar momentáneamente el carácter fascista de su discurso. Entonces van, ¿no es cierto?, hasta cierto punto a desfascistizarse por un tiempo, van a incluso comenzar a hablar de que entre, ¿no es cierto?, la derecha capitalista y la izquierda, ellos se encontrarían con la izquierda porque está con el pueblo. Incluso llega un momento en que el mismo Jorge González Fonmarés, ¿no es cierto?, plantea su rechazo, ¿no es cierto?, a lo que está al franquismo en España, ¿no es cierto? Fue una cosa bastante que nos llama la atención, pero básicamente tenía que ver con los esfuerzos de generar puentes con los sectores de izquierda. Y hasta cierto punto, ¿cuál era el plus de Ibáñez ahí? Ibáñez, en primer lugar, buscaba mostrarse como un líder popular, ¿no es cierto? Y lo otro también que es importante, buscaba mostrarse como un hombre fuerte en el contexto de la administración alessandrista. ¿Y por qué esto? Porque
existía un fuerte temor a la intervención electoral. Hay que recordar que Alessandri utilizó excesivamente, ¿no es cierto?, los recursos de la excepción constitucional. Alessandri, de hecho, pasó por encima de la Constitución en aras, ¿no es cierto?, de defender el ideal civilista muchas veces. Entonces esto llevaba a temer que hubiera una intervención electoral con posterioridad. Y eso fue una cosa que fue muy exacerbada por los sectores ibañistas, y esto lleva a que la candidatura, ¿no es cierto?, que se está gestando, ¿no es cierto?, de Pedro Aguirre Cerda se vea tensionada por Ibáñez, ¿no es cierto?, que le resta parte de las bases, y sobre todo que se está presentando una candidatura, perdón, que se están presentando dos candidaturas opositoras divididas contra una derecha que tiene el apoyo del Ejecutivo. Entonces, esto va a ser una tensión que se va a alargar a lo largo, ¿no es cierto?, de fines del año 37 y casi todo el año 38. Y lo que es importante tener en cuenta acá es que a lo largo de este periodo, sobre todo el año 38, va a haber diversas instancias de negociación. Es decir, acá no hay que pensar tampoco que básicamente que el apoyo que todos sabemos que tuvo después, ¿no es cierto?, de Ibáñez y los nazistas al Frente Popular fue una cosa que nace a última hora, sino que por el contrario, lo que es interesante tener en cuenta acá es que ya venían dándose negociaciones desde antes, las negociaciones no llegaban a buen puerto. Ahora, todo esto se vio abortado cuando finalmente tiene lugar, bueno, no sé, quiero hacer una pregunta ahí a lo mejor o no, con Sí. la famosa Finalmente, matanza este del Seguro evento Obrero. particular, este intento de asegurar una forma de transición que el socialismo no iba a permitir, según el Bomarés, esta forma de concretar el traspaso, este momento de los estudiantes de la Universidad de Chile, nazistas, se toman el seguro obrero, toman parte de la facultad de la misma universidad, y hace un acto que Valenzuela trabajará en su libro, que era básicamente la generación que trabajó el 38, básicamente, ¿Mm? que es básicamente este efecto de cómo van a hacer este derrumbe de la candidatura ibañista y van a hacer que se empiezan a acoplar los esfuerzos conjuntamente, como este Claro, proceso que demarcará finalmente la historia del Frente Popular. claro, efectivamente, bueno, lo que hay que tener en cuenta para entender la matanza del Seguro Obrero, sobre todo es el carácter adaptativo que había tenido hasta el momento el nazismo. Yo creo que hay hartas interpretaciones recientes que han tratado de mostrar como o sea, edulcorar el carácter del MNS, en el fondo demuestran como que los nazis efectivamente no habían sido, ¿no es cierto?, fascistas. No, eso no es así, se fundan como un movimiento fascista. Hubo muchas de las características propias del fascismo y marcados en ellos, ¿no es cierto?, la glorificación de la violencia. El fondo, González Fonbarén llegó a decir que la violencia era una necesidad biológica que se había expresado en la política. El autoritarismo, ¿no es cierto?, antiparlamentarismo, en el fondo la movilización juvenil, todos esos elementos estaban bastante presentes. Sin embargo, efectivamente hay una moderación táctica que se da en el nazismo, sobre todo, ¿no es cierto?, durante la campaña de Ibáñez. Y lo otro que es importante también ahí tener en cuenta es que de todas maneras sí, y esto yo lo coincido con eso, que efectivamente ciertos elementos de carácter más bien antioligárquico, que en otros movimientos fascistas, pensemos principalmente europeos, pasaron a tener un rol secundario a medida que avanzaban en el tiempo, y en el nazismo chileno mantuvieron siempre un elemento relativamente importante. Y esto tiene que ver también con otra cosa, tiene que ver también con que la derecha finalmente, y esto lo ha tratado Sofía Correa y otros autores, con que la derecha en ningún caso, ¿no es cierto?, se vio obligada a echarse en los brazos de este tipo de movimientos para poder subsistir, en el fondo como sucedió en muchos lados de Europa. La derecha mantuvo un nivel de apoyo parlamentario importante, incluso cuando pierde el gobierno después del año 38, mantiene el poder de veto, mantiene la capacidad de negociación. Entonces, claro, si en determinados momentos tuvo ciertos devaneos autoritarios, tuvo cierta desconfianza en la política de masa, ve con malos ojos los sindicatos, no ve la necesidad de volcarse a las calles con una política agresiva y militarizada para poder lograr sus objetivos. Entonces, por eso también, ¿no es cierto?, no se dio esa coyuntura donde muchas veces por el anticomunismo y por la sensación de emergencia, ¿no es cierto?, la derecha y los movimientos fascistas terminan más acoplados como en otros lados. Pero hay que tener en cuenta ese suceso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante el año 1938 los intentos de llegar a una candidatura común no veían buen rumbo, y de hecho, en el fondo, por los resultados de las elecciones parlamentarias anteriores, todo daba cuenta que si iban separados todas esas fuerzas, probablemente podían perder.
Y va a ser en este contexto que se va a dar esta idea del nazismo y de Jorge González Formarés, ¿no es cierto?, de hacer un golpe de Estado. Ahora, siempre que ha quedado un manto de duda, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía hacer un golpe de Estado para poner el MNS en el poder, era un golpe de Estado para poner a Ibáñez en el poder. Eso nunca quedó muy claro. La versión de los mismos sectores vinculados al MNS, que era más bien querían dar un golpe de Estado para poner un movimiento que pusiera un gobierno de transición que permitiera elecciones limpias y la no intervención, me parece más poco creíble conociendo los antecedentes del movimiento, pero lo que sí se sabe es que parece que efectivamente Ibáñez estuvo enterado y como sucedía con muchas de estas cosas, dejó hacer. Esto no intervino, pero además lo que se pensaba es que este movimiento iba a ser un movimiento que iba a ser llevado adelante por las tropas de asalto nazistas y por los sectores de las milicias nazis juveniles, que iban a rodear la Moneda, tomar la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, que es el actual Ministerio de Justicia, y esto obviamente no, por sí mismo no podía tener ninguna implicancia, posibilidad de triunfar, pero que esto iba a derivar una reacción del gobierno y que en esa reacción del gobierno se iban a movilizar sectores del ejército, principalmente también de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que esos sectores iban a finalmente mostrarse proclives a este golpe. O sea, básicamente de acá dependían del apoyo del ejército y el MNS y sus tropas de asalto nazistas juveniles más bien iban a ser fulminantes, no más de una explosión mayor. Sin embargo, lo que va a suceder acá es que el ejército no se va a movilizar, se va a mantener leal al régimen, los carabineros también se van a mantener leal al régimen, y esto va a derivar en la masacre de la mayor parte de los involucrados, ¿no es cierto?, muchos de los cuales además ya se habían rendido previamente. Entonces esto tiene, yo diría que un doble efecto. Por una parte, esto destruye la posibilidad de la candidatura de Ibáñez. Ibáñez cae preso, Jorge González Formarés cae preso, otros dirigentes caen presos, en el fondo el carabinero va a llenar y de hecho van a destruir muchos de los locales de la acción de la Alianza Popular Libertadora, que es la coalición ibañista. Por otro lado, esto va a generar un acto de repudio inicial, ¿no es cierto?, el intento de golpe de Estado, además de los nazis, pero por otro lado, después las características de la masacre y el hecho de que se hubieran rendido parte de los insurgentes, de los sectores golpistas, previamente va a llevar a que esto se produzca una gran reacción contra el gobierno y esto va a ser aprovechado por el Frente Popular que finalmente va a lograr el apoyo de gran parte de los dirigentes ibañistas, pensemos Ricardo Lacham, ¿no es cierto?, de la Unión Socialista, bueno, Tobías Barros Ortiz, ¿no es cierto?, de la organización ibañista, que son los ibañistas puros, los va a apoyar también mismo Jorge González Formaré finalmente y se da la paradoja que un candidato del Frente Popular, que es una coalición que nace, ¿no es cierto?, y que adquiere su nombre como una forma de movilización electoral, y más que electoral todavía, de carácter antifascista, termine siendo apoyada, ¿no es cierto?, por un movimiento nazi, y el mismo Ibáñez deja en libertad de acción a sus seguidores. Entonces, este punto, ¿no es cierto?, es bastante importante tenerlo en cuenta porque refleja hasta cierto punto no solamente una cosa coyuntural, como puede ser la matanza del Seguro Obrero, sino como esto también es algo que venía arrastrándose de antes, un ibañismo que estaba con una plataforma más bien de carácter antioligárquico, que buscaba acercamientos con la izquierda previamente, e incluso un nazismo que había desarrollado unas fuertes tendencias antioligárquicas, y por otra parte también que había, por lo menos de manera táctica, atemperado su carácter fascista. Y justamente en ese sentido, la Alianza Popular va a trabajar su momento en cooperando con el Frente Popular. Va a intentar ser partícipe de algunos cargos menores dentro de la administración de Pedro Aguirre, pero justamente terminando en 4 años después, va a terminar de otro lado político, va a terminar un Ibáñez que va a atacar al Frente Popular y al gobierno finalmente de Pedro Aguirre, o al gobierno finalmente del candidato Ríos. ¿Cómo este proceso, este cambio de paradigma entre el ibañismo? Efectivamente, bueno, yo creo que, y ahí en el fondo yo por eso insistía en esta idea del carácter personalista, acá es donde se muestra este giro, como finalmente un movimiento que había tenido un carácter fuertemente programático durante la dictadura de Ibáñez, que claramente, ¿no es cierto?, había, ¿no es cierto?, un programa de carácter estadista, reformista, antioligárquico, autoritario, que va a tener, ¿no es cierto?, muchas de estas características reflejadas en el propio programa de la elección del 38, que hace un programa muy detallado, logra tener este giro, ¿no es cierto?, de este Ibáñez de 1938, líder que pretendía hacer una revolución nacional, que de hecho criticó al Frente Popular por hacer
política centrista y no de frente, ¿no es cierto? El fondo, y no era un frente que abarcar todo, sino que más bien es simplemente el centro político, pasa después, en las elecciones de 1942, a estar apoyado por la derecha política, en el fondo los partidos liberal, gran parte del Partido Liberal, la participación mayoritaria, el Partido Conservador, Por- bueno, la Vanguardia Popular Socialista, que eran los ex-nazis, y otros movimientos fascistas menores. ¿Y por qué se produce este cambio? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando llegan al gobierno del Frente Popular, de todas maneras se van a ver apoyados, ¿no es cierto?, este nuevo gobierno por muchos de los elementos que venían de la Alianza Popular Libertadora. De hecho, se les van a dar cargos a gran parte de sus dirigentes. Algunos ibañistas históricos, por ejemplo, como Tobías Barros Ortiz, de hecho se le va a enviar de embajador en Alemania, en el fondo, que todavía que no se rompían relaciones. Se les van a dar otros puestos a personas como Agustín Vigorena y otros más. Y esto va a llevar, ¿no es cierto?, que parte de esos ibañistas entren en la administración pública, pero en el fondo lo que va a ir sucediendo ahí es que se va a ir produciendo un divorcio, ¿no es cierto? Y de hecho se va a romper la Alianza Popular Libertadora, se va a armar de hecho una Alianza Popular Libertadora de izquierda con Ricardo Lacham, los ibañistas que eran más bien vinculados al mundo socialista, y una Alianza Popular Libertadora que se va manteniendo reacio al gobierno del Frente Popular, y acá yo diría que un elemento central para eso es el anticomunismo. La participación del Partido Comunista, no participaron en el gabinete, pero sí, ¿no es cierto?, como fuerza de apoyo al gobierno, va a ser una cosa que genera un fuerte rechazo. Y de hecho, ¿no es cierto?, el mismo Ibáñez, que pasa, ¿no es cierto?, al principio de estar en una postura colaborativa, va a pasar a estar en una postura más bien contraria, eh, va a denunciar muy fuertemente el partidismo político. Hay que tener en cuenta que el Partido Radical era un partido de raigambre parlamentario, ¿no es cierto?, un partido del siglo XIX, de la época del parlamentarismo, Exacto. y que mantenía, ¿no es cierto?, mucho las prácticas de negociación, de cuoteo, ¿no es cierto?, era muy pragmático en ese aspecto. Y esto, ¿no es cierto?, va a ir generando también bastante molestia, ¿no es cierto?, en el ibañismo, que era partidario más bien de una autoridad más bien de carácter fuerte. Y esto va a llevar finalmente a que Ibáñez, ¿no es cierto?, termina rompiendo con el ibañismo, y de hecho el mismo Ibáñez se va a estar involucrado nuevamente de manera un tanto oscura, pero en el año 1939, específicamente a fines de agosto del 39, en un intento de golpe de Estado que se da contra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que va a ser el Ariostazo, o el levantamiento que va a intentar desarrollar el general Ariosto Herrera en contra del, del gobierno de Pedro Aguirre El Cerda. No sé si Reserva. quieres que Ujú. profundicemos un poco en ese intento de golpe de Estado, ¿no? O sea, creo que es importante, y considerando que Ibáñez finalmente va a tener que, si me acuerdo bien, retirarse a Argentina durante un tiempo, justamente Que por se va los a Paraguay, de hecho, efectos. la embajada de Sí, Paraguay fue Argentina, claro. ujú, sí, porque Claro, termina siendo un efecto que genera una especie de golpe dentro de la que los partidos van a rechazar, pero que va a abrir puertas a largo plazo para esta apertura al ibañismo por parte de la derecha, al menos el claro. Partido Conservador. Claro, efectivamente, lo que hay que tener en cuenta es que apenas llega el Frente Popular al poder, para la derecha, el Moulián, de hecho, el término que acuña es una sensación de pérdida catastrófica. Es decir, acá tú podías tener reformismo dentro del liberalismo, como había sido Alessandri, podías tener, ¿no es cierto?, tendencias que de la derecha tradicional eran criticadas como demagógicas, pero en ningún caso nunca la izquierda había llegado al gobierno. Y ahora llega un gobierno de centro izquierda, de los radicales más socialistas y comunistas, y esto además en el contexto de la guerra civil española, ¿no es cierto?, en un contexto de muy fuerte polarización en ese sentido por este fenómeno internacional, o sea, obligado a tomar bandos. Y esto también va a ir acompañado por un muy fuerte temor, ¿no es cierto?, de que se produjeran incluso se produjeran acciones de carácter anticlerical, cosa que no pasó, y de hecho en el fondo es una cosa que estaba bastante moderada en la izquierda chilena de la época, pero se da en un comienzo. Y de hecho lo que intentan hacer la derecha apenas gana Pedro Aguirre Cerda, algunos de sus personeros, es hablar con el ejército para buscar una intervención, y finalmente, ¿no es cierto?, las máximas autoridades del ejército emiten un comunicado apenas gana Aguirre Cerda reconociendo el triunfo, además un triunfo que es apretado. Entonces, en el marco de elecciones, ¿no es cierto?, donde se caracterizaban por el fraude electoral y la violencia, las elecciones que eran muy apretadas siempre generaban un marco de incertidumbre muy grande, ¿no es cierto?
Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y eso va a ser una cosa que va a ser muy propia de la historia de Chile, yo diría hasta la década de 50. Ahora, eh, dentro de eso, lo que hay que tener en cuenta es que estos temores de sectores de la derecha siguieron siendo bastante fuertes, pero además se le sumaron otra serie de pequeños grupos nacionalistas y movimientos nacionalistas que fueron buscando apoyos dentro del ejército. Así, ¿no es cierto? Hubo un intento de conspiración que fue llamado el complot del póker, ¿no es cierto? Y que implicaba incluso la posibilidad de que, aprovechando la jura de la bandera, ¿no es cierto?, en el aniversario de la batalla de la Concepción, se diera, ¿no es cierto?, una movilización de soldados que tomaran, ¿no es cierto?, el poder en Santiago. Entonces van a ser abortadas, pero acá, ¿no es cierto?, va a haber un personaje que va a estar a cargo de juzgar varios de esos intentos de conspiración, especialmente el complot del póker, que va a ser un personaje que va a ser clave, que es Ariosto Herrera. ¿Y quién era este Ariosto Herrera? Ariosto Herrera, un militar de carrera, muy estimado por sus subordinados, parece un bastante buen formador militar, pero Ariosto Herrera en primer lugar era un personaje bastante mesiánico, él era nieto se llama Ariosto Herrera Ramírez, era nieto de Eleuterio Ramírez, el héroe de la quebrada de Tarapacá, por una parte. Por otro lado, el mismo Herrera había sido agregado militar en la Italia de Mussolini, y en la Italia de Mussolini, de hecho, manifestó una muy fuerte admiración por el régimen fascista italiano y por, de hecho, el corporativismo. A tal punto que vamos a ver que hay un momento en que le hacen una entrevista poco antes del golpe de Estado, le hacen el golpe de, el golpe, hay una entrevista que le hacen poco antes del intento de golpe de Estado, en que incluso das la entrevista en su casa y tenía unas estatuillas de unos bustos de Hindenburg, Hitler y Mussolini, un personaje bastante, son unos lentes oscuros, un personaje bastante excéntrico. Y este personaje, Ernesto Herrera, además, ¿no es cierto?, de tener estas tendencias profascistas, ¿no es cierto?, una tendencia relativamente mesiánica, va a ser un personaje que va a tener un rol bastante simbólico en el discurso del 21 de mayo de 1939, y el primer discurso presidencial de Aguirre Cerda. Acá nunca quedó bien qué pasó, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad, pero se supone que había algunos estandartes mutualistas rojos, o sea, o una bandera del Partido Comunista, nunca queda clara, de unas personas que estaban en La Moneda viendo los desfiles de las tropas, y Ariosto Herrera dice que saquen ese trapo rojo, yo no voy a desfilar delante de banderas comunistas, solo de banderas chilenas. Ese episodio lo fue transformando después en un personaje bastante popular en la derecha. De hecho, lo van a invitar, ¿no es cierto?, a reuniones, se le van a acercar políticos, ¿no es cierto?, pensando en la posibilidad de conspirar. Y esto va a llevar a que finalmente él se vea como una suerte de salvador de carácter anticomunista. Y de hecho, ¿no es cierto?, la prensa seria de la época, prensa seria entre comillas, no habló mucho del tema, pero sí efectivamente lo hizo la prensa satírica. En la revista Topase, de hecho, lo comparaban con Franco, por ejemplo. Y esto va a llevar a que finalmente Ariosto Herrera, quien, ¿no es cierto?, va a tener que juzgar algunos de estos, ¿no es cierto?, intentos anteriores que vimos de hacer golpes de Estado contra Aguirre Cerda, los va a sobreseer. Y ahí esto va a ser bastante claro porque el gobierno va a llamar a retiro a Aguirre Cerda, perdón, va a llamar a retiro a Ariosto Herrera, y Ariosto Herrera, ¿no es cierto?, va a comenzar a desarrollar, conspirar, ¿no es cierto?, y va a buscar apoyo en oficiales, va a encontrar apoyo en mucho oficial joven, que va a ver, ¿no es cierto?, este retiro de Herrera como una suerte de afrenta corporativa al ejército. Hay que tener en cuenta además que Herrera era el jefe de la segunda división, que básicamente es el jefe de la zona central y de Santiago, o sea, es el militar que más peligroso políticamente en caso de tener problemas con él, contra las tropas que están en Santiago, en la capital. Y esto va a llevar finalmente a que Herrera se atrinchera en el regimiento Tacna y que se den además, ¿no es cierto?, una serie de acuartelamientos en otros regimientos, como el Buin, en Recoleta, el Tren, los regimientos de caballería que estaban, ¿no es cierto?, en la zona de Manuel Montt, e incluso lo que era más peligroso, un intento de acuartelamiento en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Y esto se quiere complicado, porque la Escuela de Infantería de San Bernardo es la que tiene la mayor cantidad de tropas y en la práctica es el que tenga el apoyo, por lo menos la venia de la Escuela de Infantería de San Bernardo va a tener probablemente éxito en un golpe de Estado, así fue en los años 20-30 en general. ¿Y esto qué va a llevar? Va a llevar finalmente a que se produzca una reacción del gobierno, el gobierno los va a estar espiando a través de investigaciones, se va a producir una pugna al interior de los mandos militares, ¿no es cierto? Acá hay una cosa de la que se habló poco, esto surgió después como testimonio, pero en varios regimientos y especialmente en el Buin, por ejemplo, la suboficialidad
tomó el control de los regimientos contra los oficiales jóvenes pro Arias Torrera, participando en el levantamiento, ¿no es cierto? Van a encontrar, ¿no es cierto?, con grupos más pequeños de oficiales y suboficiales mandatados desde el gobierno, quienes, ¿no es cierto?, les van a impedir tomar el control. En algunos casos, como la Escuela de Infantería de San Bernardo, el general Barrios Tirado, que era un general conocido por civilista y por cercano al Partido Radical, de hecho fue después ministro de González Videla, va a tomar directamente el control enfrentándose a tiros con, ¿no es cierto?, los rebeldes, y finalmente van a quedar aislados Arias Torrera en el regimiento Tacna, que está donde actualmente está la Intendencia del Ejército, el regimiento de Intendencia y el Museo Militar, ¿no es cierto? Y acá esto es bien interesante porque va a estar encerrado ¿con quién? Con Carlos Ibáñez del Campo. Entonces se supone que acá, ¿no es cierto?, última hora, Ibáñez intentó también como figura política aprovecharse de esto, intentó colgarse del éxito de Arias Torrera, nunca quedó claro muy bien cuál era el fin, pero probablemente era llevar un golpe de Estado que lo pusiera a él en el poder. Entonces ya este anticomunismo que había mostrado Ibáñez, ¿no es cierto?, va posteriormente a ya también verlo involucrado en conspiraciones contra el gobierno. Ibáñez finalmente va a tener que salir del país, de hecho, y gran parte de los militares, ¿no es cierto?, van a recibir penas, ¿no es cierto?, muchas de cárcel que van a ser cambiadas por extrañamiento, ¿no es cierto?, algunos de estos militares que van a terminar en México y otros países. Arias Torrera seguirá exiliado un tiempo y con posterioridad va a volver a Chile. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este marco, ¿no es cierto?, Ibáñez ya va a mostrarse claramente como un enemigo del gobierno, va a comenzar a defender un discurso hiperpresidencialista, bueno, eso lo tuvo siempre, en contra del partidismo político, pero, ¿no es cierto?, ahora con un tono mucho más anticomunista, y, ¿no es cierto?, mostrar hasta cierto punto al gobierno del Frente Popular y a los radicales como una suerte de decadencia nacional. Y esto de acá ya, ¿no es cierto?, va a comenzar a darse una característica que va a ser permanente con posterioridad en el ibañismo. Entonces, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que Ibáñez, ¿no es cierto?, ya va a ir cambiando hacia un discurso claramente vinculado a la derecha, y cuando vengan las elecciones de 1942, que van a ser unas elecciones muy de sorpresa, voy a explicar ahora por qué, ya básicamente muchos de los partidos de la derecha van a ver en Ibáñez la posibilidad de salvación. ¿Por qué planteo esto? Porque las elecciones del 42 son unas elecciones relativamente sorpresivas. Ibáñez, ¿no es cierto?, cayó enfermo con tuberculosis. En un comienzo no se creía que estaba enfermo, se creía que se estaba haciendo el enfermo, como era radical, anticlerical, para no ir a un congreso eucarístico que se estaba realizando en Santiago, pero efectivamente después se supo que estaba enfermo. Va a tener que, de hecho, después dejar el poder en manos del vicepresidente Jerónimo Méndez, y va a fallecer. Y se va a producir una elección. Y lo que es importante ver en qué contexto se está produciendo esta elección. Esta elección se iba a producir a inicios del año 1942. Y ojo, ¿qué está pasando en el mundo en 1942? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y no solamente en plena Segunda Guerra Mundial, sino que además en el periodo más álgido, ¿no es cierto?, de máxima expansión del eje en el mundo. O sea, básicamente en 1942 están las tropas alemanas desde la frontera con España y el norte de África, ¿no es cierto?, hasta el Cáucaso en esa época. Están los japoneses en su momento de mayor expansión, ¿no es cierto?, que ya no solamente están en China, Corea y Manchuria, sino que atacaron Pearl Harbor, están atacando Malasia en esa época, ¿no es cierto?, la época de la caída de Singapur, ¿no es cierto? O sea, básicamente, ¿no es cierto?, es el momento de mayor expansión del eje del mundo, el momento de integración de la Unión Soviética y Estados Unidos a la guerra hacía poco tiempo. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, de alta resonancia del conflicto internacional y, ¿no es cierto?, del problema del antifascismo, que va a ser muy fuerte en la política chilena, va a entrar, se va a dar esta elección. Y en esta elección, además, hay que tener en cuenta que la derecha está en una situación bastante precaria. La derecha en las últimas elecciones parlamentarias, ¿no es cierto?, tuvo una muy fuerte baja electoral, la mayor que había tenido en su historia hasta el momento. Esta última elección era una elección donde los radicales les fue muy bien, y sobre todo los socialistas, ¿no es cierto?, tuvieron un crecimiento y era impresionante. La derecha además está con la sensación, ¿no es cierto?, de, como dice Mulián, de pérdida catastrófica, de haber perdido el gobierno, y en este sentido ven en la posibilidad de Ibáñez, en la posibilidad de tener un líder caudillista con apoyo propio que les permita recuperar ese poder, ¿no es cierto?, electoral que han perdido. Y esto va a llevar a que se den debates al interior de los partidos de derecha bastante fuertes. Ahora, hay una cosa que es bien interesante acá. Generalmente en la derecha, los sectores más bien
proclive, la derecha, ¿no es cierto?, nunca fue una cosa absolutamente monolítica y hegemónica. Realmente, si bien la derecha defendía la propiedad privada, ¿no es cierto?, tenía, ¿no es cierto?, vínculos empresariales, una composición social, más bien yo diría, oligárquica de su dirigencia. De todas maneras, ¿cierto?, había ciertas distinciones internas sobre cómo enfrentar los problemas sociales. Y esto, por ejemplo, se da al interior del Partido Conservador. Había sectores que eran más bien social cristianos, que miraban un corporativismo, ¿no es cierto?, que tendían, ¿no es cierto?, a favorecer más bien las políticas, ¿no es cierto?, sociales y una mayor intervención del Estado, que además, ¿no es cierto?, un corporativismo que se estaba democratizando en la época, que estaba abandonando sus anteriores devaneos medio fascistoides, ¿no es cierto?, y estaba más bien cercano en esta época a posturas que después habrían sido como las de Maritain y otros autores. Tenemos al interior del Partido Liberal, ¿no es cierto?, todo el mundo que venía del alessandrismo, que era un liberalismo bastante proclive a la intervención social, y esto se basaba en autores del liberalismo social europeo, ¿no es cierto? Bueno, y en algunos incluso de los mismos chilenos que habían hecho eso antes. Pensemos en bueno, Nancy Nichols, los estudió en sus textos sobre intelectuales liberales relevantes, en las ideas del Tratado de Versalles, de la OIT, sobre la intervención estatal en temas laborales, y generalmente esos sectores que tendían a ser más bien reformistas se opusieron en el interior de estos partidos a Ibáñez. Nosotros pensemos, nosotros, en los casos de un Gumucio en el interior del Partido Conservador, que de hecho quiebra con el Partido Conservador para que este no apoye a Ibáñez. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la misma Falange que se había salido hace un tiempo ya del Partido Conservador, de todas maneras también, ¿no es cierto?, se opone a Ibáñez. Y al interior del Partido Liberal, el alessandrismo se va a poner a Ibáñez. Y de hecho estos liberales que apoyan a Alessandri, ¿no es cierto?, conducidos por Gregorio Munati y entre otros, van a pasar a ser conocidos como los liberales antifascistas, incluso en alguna época. Y van a decidir apoyar al candidato, ¿no es cierto?, que rápidamente, ¿no es cierto?, después de una serie de negociaciones emerge del frente, que era Juan Antonio Ríos. Por otra parte, el mismo Juan Antonio Ríos además había sido un ex ibañista, Ibañista. bastante furibundo. Entonces, ¿no es cierto?, acá se produce una pugna bastante curiosa entre ellas. Pero en el resto de la derecha, ¿no es cierto?, los sectores más, yo diría, tradicionales de la derecha, los sectores manchesterianos, como han conocido, los sectores más proclives al liberalismo económico y una visión más bien disciplinante de las relaciones laborales, al interior del Partido Liberal, ¿no es cierto?, y los sectores más bien tradicionalistas al interior del Partido Conservador van a decantar, ¿no es cierto?, y el Partido Conservador finalmente le va a dar el apoyo de manera oficial, van a decantar rápidamente a favor de Ibáñez, y, ¿no es cierto?, van a tener, de hecho, un programa extremadamente conciso y breve, ¿no es cierto?, en 7 pequeños puntos, ¿no es cierto?, en favor de la defensa de los hombres de trabajo, o sea, que es básicamente una cosa muy de despolitización, ¿no es cierto?, y contra la intervención estatal, además, contra los excesos partidistas, reforzar el poder presidencial, ¿no es cierto?, el anticomunismo, un programa muy breve, ¿no es cierto?, con características antipartidistas bastante marcadas. Ojo, en el fondo esto es una característica que no es que la haya inventado después Alessandri en la derecha, ¿no es cierto?, esto ya venía de antes, ¿no es cierto?, estaba presente, ¿no es cierto?, en esta candidatura del año 42, estuvo muy presente en Mate después del 52, y va a estar después presente, ¿no es cierto?, en Alessandri, obviamente que le va a dar un sustento tecnocrático mucho más denso y fuerte, sí, efectivamente. Profesor, ¿Sí? justamente mencionó el tema importante de que va a haber pequeñas excepciones en la derecha, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, Jorge Prat, el Partido Conservador, la Juventud Conservadora, y el Partido Liberal, gente del alexandrismo, que más esa pequeña diferencia que en pos de esa unidad nacional que apelaban a ambos candidatos, va a marcar ese apoyo hacia Ríos. O sea, finalmente, este rol tan importante, estas excepciones, estas pequeñas fracciones que van a terminar este marco que va a empujar de vuelta la elección de los tiempos. Claro, efectivamente, bueno, yo diría que ahí está la idea, ¿no es cierto? Y este es el punto, muy buena pregunta, se me permite abordar el punto ya, salir un poco del detalle, ir a algo más, lo más general. Yo diría que hay elementos democráticos liberales muy fuertes en los partidos políticos chilenos, incluso en todo el espectro de partidos, e incluso en la derecha, ¿cierto? Hay sectores donde esto era muy fuerte. Y la idea de estar apoyando a un ex dictador además, ¿no es cierto?, que fue acusado en la época de profascista, corporativista, va a ir generando también fuertes resquemores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de estos sectores, ¿no es cierto?, van a ver con muy malos ojos a Ibáñez. En fondo, el mismo Gumucio, cuando renuncia al Partido Conservador, ¿no es cierto?, para darle su apoyo a Juan Antonio Ríos, lo va a ver, ¿no es cierto?, como, bueno, acá básicamente Ibáñez, ¿no es cierto?, es la dictadura, Ibáñez, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, lo contrario al ideal republicano. Entonces, en el fondo, acá hay una cosa más básica que
posturas específicas en temas de política social o económica, sino que un asunto más de fondo del futuro de la República que está en juego. El discurso del alessandrismo no es muy distinto tampoco, además se le suma, ¿no es cierto?, la enemistad más bien de carácter personal y Personal. caudillista entre ambos. Y por otro lado hay que tener en cuenta que Juan Antonio Ríos, que ojo, en el fondo por otra parte era una persona que por su carácter, ¿no es cierto?, que era conocido, ¿no es cierto?, como un personaje más bien autoritario, de hecho le decían Don Mandantonio, ¿no es cierto?, no era de los sectores más reformistas necesariamente del Partido Radical, de hecho, ¿no es cierto?, él era del mundo que venía de los terratenientes del sur del radicalismo, hay un sector muy importante, hay un sector muy importante del radicalismo, ¿no es cierto?, de la dirigencia, que venía de sectores de agricultores de la zona sur. Entonces, pensemos los Moller, ¿no es cierto?, pensemos también, ¿no es cierto?, bueno, el mismo Juan Antonio Río, ¿no es cierto?, que eran hacendados, o sea, terratenientes, perdón, en la zona de Cañete. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que varios de estos sectores van a apoyar a Juan Antonio Ríos, y el mismo Juan Antonio Ríos también, como tenía estas credenciales moderadas, pese a estar apoyado por la izquierda, le daba cierta tranquilidad a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, no, acá van a tener una autoridad presidencial autónoma, él es conocido por ser anticomunista, más allá que el fondo libañismo lo va a tratar de tildar por comunista. Y por otro lado, el mismo Juan Antonio Ríos va a jugar mucho con la carta del antifascismo. Y por eso decía el contexto internacional en la época. Entonces, claro, el fondo él no va a mantener todavía la posición neutralista, no va a hablar de meterse en la guerra, pero, por ejemplo, va a hacer un acto de campaña con una gigantografía de Roosevelt atrás. Entonces, claramente se está apropiando de ese lenguaje y hasta cierto punto, en un contexto, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética metida en guerra, los comunistas rápidamente, ¿no es cierto?, le van a dar el apoyo, además que están en la época de su línea estratégica de unión nacional, que ya era una especie de frente de populismo exacerbado, ¿no es cierto? O sea, básicamente acá lo que importa es apoyar al que esté en contra de Alemania, que está invadiendo la Unión Soviética. Los socialistas, ¿no es cierto?, que van a presentar la precandidatura de Schnack, que rápidamente le van a dar el apoyo y va a lograr concitar una serie de apoyos más o menos transversales. Entonces, esto es lo que lleva a que se enfrenten a estas figuras, ¿no es cierto?, que son bastante fuertes. Y pese a que en este caso el libanismo va a tratar de darle su apoyo, demostrar, perdón, a Juan Antonio Ríos como una especie de títere del comunismo, en el fondo las mismas características de Ríos, ¿no es cierto?, hacían bastante difícil eso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que acá corrió también bastante dinero internacional, al fondo no quedó muy claro las cifras, pero efectivamente, ¿no es cierto?, Estados Unidos al parecer apoyó, ¿no es cierto?, la candidatura de Ríos, y una cosa que han planteado algunos autores, pero yo no tengo ninguna evidencia muy tangible ahí todavía, pero se supone que habría existido cierto apoyo del probablemente dinero de Alemania que habría llegado a la candidatura de Ibáñez, pero eso nunca quedó muy claro en esa época. Pero justamente termina la elección victoria de Ríos, pero curiosamente imitando a Ibáñez en una figura ibañistas a figuras menores de gobierno nuevamente. Se le ofrece el profesor Milton Cortés habla de que este fascismo tan malo no era y le entregaron algunos cargos en Perú, en embajadas. Y finalmente Ibáñez sigue existiendo, pese a la derrota electoral 2 veces, y empezamos, llegamos a una elección mucho más distintamente marcada que la del 52. O elección Claro, de un frente mucho más grande y diverso que va a ser desde el feminismo de María de la Cruz hasta los socialistas y nacionalistas. claro, efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta que esto era muy propio de los radicales, que generalmente, bueno, se ha hablado de esta época de la política transaccional y de negociación, donde básicamente, incluso, ¿no es cierto?, aunque nunca tuvieron mayorías totales, pero cuando tenían las mayorías trataban siempre de negociar con el adversario y funcionar con lógicas de cooptación. Y esto se va a notar incluso, no sé, pues personajes como Carlos Keller, que había sido el ex antiguo ideólogo del movimiento nacional socialista, lo terminan encomendando en la época de Ríos que haga, por ejemplo, un censo económico, ¿no es cierto?, que fue bastante importante que se hizo en la época, se habrían las labores, ¿no es cierto?, de estadística a cargo de él. Y así, ¿no es cierto?, se le van a dar una serie de puestos también a ex representantes del ibañismo, y lo va hasta cierto punto también desarmar de esa manera, ¿no? Era bastante hábil en ese sentido. Y por otro lado, tener en cuenta también que la coalición que apoyó a Ríos como Alianza Democrática era, yo creo, de las coaliciones más amplias que ha habido alguna vez en la historia de Chile, o sea, abarcaba desde segmentos del Partido Liberal alessandrista hasta los comunistas. Los comunistas no entraron al gabinete, pero sí apoyaron al gobierno, eran parte de la coalición, o sea, abarcaba básicamente casi todo el espectro político.
Claro, efectivamente también lo que va a pasar es que el ibañismo, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, va a traer una suerte de receso en esta época, prontamente va a aparecer con mira a las elecciones del 52 nuevamente. Y acá hasta cierto punto el ibañismo logra, y hacer la elección que logra ganar, cuando ya está extremadamente debilitado los gobiernos radicales. Hay que tener en cuenta que desde fines del gobierno de Juan Antonio Ríos ya se venía evidenciando un fenómeno que era una tendencia excesiva a la rotación ministerial y los cambios de coaliciones. Las coaliciones no duraban y además, ¿no es cierto?, el radicalismo va a ir perdiendo esta ductilidad que tenía, esta capacidad para hacer alianzas con diversos sectores políticos. Hay que tener en cuenta que durante el primer gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda, ellos hicieron alianzas con alianzas centroizquierda, pero en la práctica tuvieron, como plantea Mulián, mecanismos de negociación compensada, es decir, con la derecha. Básicamente, ¿no es cierto?, no se utilizaron las mayorías completamente, se negociaban ciertos aspectos, ¿no es cierto?, se buscaban darle ciertas garantías. Esto se notó en la negociación para la creación de la Corfo, por ejemplo, donde se les asegura no tocar el sector agrario. Esto también se nota, ¿no es cierto?, en otros elementos como la reforma a la ley electoral que introduce, ¿no es cierto?, la vigilancia militar en las elecciones, que era básicamente una manera de garantizarles que las ligas contra el cohecho, que eran básicamente los grupos de choque vinculados más bien a los sectores reformistas, no iban a entrar a los Palos locales y con electorales. bombas. Claro, bueno. Y en la práctica, ¿no es cierto?, fue Sí. una cosa, fue negocio redondo para liberales y conservadores, porque a ver, todos cohechaban, todos hacían recurso del clientelismo, pero obviamente la derecha, por su poder económico, podía hacerlo mucho más. Y de hecho, en la práctica, ¿no es cierto?, esa ley lo que hace es, ¿no es cierto?, no toca la posibilidad de realizar el cohecho, que era el principal recurso de los partidos vinculados a la derecha, pero sí toca la posibilidad de el uso de la violencia en los locales electorales, que, ¿no es cierto?, es una cosa que podía utilizar, ¿no es cierto?, que podía realizar con mayor facilidad la izquierda en la época. Entonces también, ¿no es cierto?, fue una suerte de concesión a la derecha. Y esto se va a notar después ya en el gobierno de Juan Antonio Ríos más fuerte, ¿no es cierto? Se van a dar una serie de rotativas ministeriales, la izquierda, ¿no es cierto?, sobre todo los socialistas van a romper con él en determinado momento, se va a quedar sin apoyo de mayoría parlamentaria, incluso va a tener que llamar militares al gobierno, ¿no es cierto? Y se va a ir produciendo una sensación ya de desdibujamiento de las coaliciones, como que ya no hay una orientación ideológica muy clara. Y esto ya llega a su pic con el gobierno de Gabriel González Videla, porque Gabriel González Videla pasaron por su gobierno prácticamente casi todos los partidos políticos. En el fondo, no entraron nomás Sí. ni los agrarios laboristas, ni los socialistas populares. O sea, hay que Pero entender que el en un resto, casi todos los momento partidos políticos, un partido gobernando con los comunistas, ¿no es cierto?, en sí, coalición en las elecciones, se le unen los liberales, los luego gobiernan la línea conservadores, de concertación nacional con la derecha, con radicales, liberales y conservadores. Esto cuando sus medidas son impopulares, ¿no es cierto?, pasa a gobernar con la sensibilidad social, ¿no es cierto?, que era un gabinete más bien centrista, con falangistas, democráticos y conservadores social cristianos. Y esto va a ir generando una sensación de desdibujamiento de la política de alianzas, y hasta cierto punto los radicales, que eran el eje que permitían las alianzas entre diversos sectores, van a transformarse en un partido ya con que muchos partidos ya no querían hacer alianzas permanentes, alianzas con ellos. Entonces, nosotros, todos estos damnificados que van quedando en el camino ya no van a querer volver a hacer alianzas con los radicales y pierden esa capacidad de eje articulador. Y por otro lado, además, lo que hay que tener en cuenta es que se va a ir generando una suerte de fragmentación del sistema de partidos, sobre todo cuando se discute la ley de defensa permanente de la democracia, la ley maldita, que se va a votar el año 48, la mayor parte de los partidos políticos se dividen en dos partes, no es que se produzca una tendencia al desde el faccionalismo, no, partido se fraccionan. sí, el conservador, el Partido Socialista se parten en dos. Conservadores, socialistas, democráticos, incluso facciones del Partido Radical se van. Entonces esto genera, ¿no es cierto?, una volatilidad del sistema político impresionante. Y esto además va a ir acompañado de una sensación, yo diría que muy propia de la forma que se hacía política del estado de compromiso, pero de corrupción ambiente. Claro, si lo analizamos a la luz de elementos posteriores de corrupción, en el fondo no era tanto, pero en el fondo hay una sensación de corrupción, de empleomanía que se critica mucho,
y todo esto va a generar un desprestigio de los políticos. Entonces van a surgir muchos partidos nuevos, agrupaciones independientes, que tienen bastantes similitudes con lo de ahora. Yo diría que fue el momento del siglo XX en que más partidos políticos hubo, ¿no es cierto?, entre fines de los 40 e inicios de los 50. Incluso hubo un intento de transformar en partido político ya una agrupación de exportadores de frutos del país, no resultó. Pero eso refleja ya el nivel de descomposición que había. Ahora, dentro de este punto, lo que es importante tener en cuenta es que en medio de esta debilidad se va a producir otro fenómeno, que es que era muy difícil hacer mayorías finalmente para alcanzar el gobierno. Por una parte, ¿no es cierto?, tenemos segmentos de la izquierda, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, está en el Partido Socialista Popular, es la facción mayoritaria del Partido Socialista, que no quiere entrar en alianza con los radicales. En el fondo, gran parte de la radicalización que de ahí en adelante viene en la historia del Partido Socialista tiene que ver, ¿no es cierto?, con la experiencia traumática, ¿no es cierto?, que para ellos fue la colaboración con los gobiernos radicales. Por otro lado, tenemos también en esta época la derecha, ¿no es cierto?, que sobre todo cuando se pasó a la sensibilidad social y cuando abandonaron las políticas más bien restrictivas monetarias y, ¿no es cierto?, el énfasis más fuerte en la política anticomunista, ¿no es cierto?, también se alejan del gobierno, liberales y conservadores no quieren alianza con ellos. Entonces la derecha, básicamente el radicalismo acá se va quedando solo, pero es difícil, ¿no es cierto?, que emerja alguna fuerza política que se haga cargo de este descontento. Y aquí es donde va a emerger el ibañismo. Y ya, ¿no es cierto?, acá, como sucede además cuando los gobiernos entran en crisis, la campaña presidencial va a empezar absolutamente temprano, es decir, en 1950 ya más o menos está relativamente claro para ir a las candidaturas, y de hecho Ibáñez va a lanzar su candidatura, ojo, desde Argentina, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, esto va a reflejar otro elemento acá, que es cómo Ibáñez, ¿no es cierto?, lo hace de manera bastante hábil, ¿no es cierto?, no lo va a reconocer muchas veces explícitamente, pero está haciendo eco del fenómeno peronista. Ibáñez, ¿no es cierto?, hasta en la época, ¿no es cierto?, en 1943 se produce la Revolución de Junio, que va a llevar a la ascensión de Juan Domingo Perón, ¿cierto?, como figura política, ¿no es cierto?, desde la Secretaría del Trabajo, ¿no es cierto?, se transforma en un personaje popular, y en 1946 gana las elecciones, y finalmente se instaura, ¿no es cierto?, en Argentina el Partido Peronista, el justicialismo, ¿no es cierto?, que va a derivar en la formación del justicialismo después, que va a llevar a el establecimiento de este liderazgo de carácter populista, de carácter populista, ojo, que en el fondo que Siam va a recurrir a los mecanismos democráticos, ¿no es cierto?, y va a utilizar las elecciones, de todas maneras va a ser extremadamente antiliberal, ¿no es cierto?, o sea, va a haber censura de prensa, va a haber persecución, hostigamiento a los opositores, va a haber clausuras, ¿no es cierto?, de sedes partidarias. En su momento se va a planear hasta hacer una dictadura. Hay un debate Claro, interesante ahí más adelante. Muy fuertemente personalista, sí. Pero además lo que es interesante acá, con un contenido antioligárquico relativamente fuerte de hecho, y además, ¿no es cierto?, con una cosa que es distintiva incluso del populismo peronista de otros populismos, con un énfasis obrero muy fuerte. O sea, básicamente acá la clase obrera se vuelca, la clase obrera organizada, no completamente, pero yo diría así de manera mayoritaria, hacia el peronismo, y se va a transformar además, ¿no es cierto?, el defensor de una política antiimperialista de tercera posición en América Latina. Y todo eso obviamente va a ser atractivo para Ibáñez, ¿no es cierto?, que venía este militarismo autoritario, reformista, que busca estas cosas similares a la tercera posición desde antes, ¿no es cierto? Va a haber obviamente en él una suerte de líder en muchos aspectos al que imitar. Y esto va a ir acompañado de otro fenómeno de descomposición política en la época, que es el surgimiento de partidos personalistas. Acá van a surgir varios partidos, ¿no es cierto?, movimientos de carácter personalistas, muchos de ellos se van a autodenominar movimientos y no partidos, porque en el fondo muy propio de los periodos antipartidistas esto, en los cuales se van a mostrar como movimientos ibañistas, van a llevar la palabra ibañista o van a llevar la palabra nacional. Van a ser generalmente movimientos de carácter nacionalista, pro-presidencialista, y algunos de ellos de manera bastante autoritaria, que van a buscar, ¿no es cierto?, el apoyo a Ibáñez para que éste regrese al poder. Hacemos los nombres: Movimiento Nacional Ibañista, Movimiento Nacional Ibañista Popular, Movimiento de Renovación Nacional, Acción Independiente, ¿no es cierto?, diversos de estos sectores. Por otro lado, también varios de estos movimientos van a estar compuestos de antiguos ibañistas, es decir, elementos que siempre habían apoyado a Ibáñez,
y ex dirigentes muchos también de movimientos fascistas de los años 30, del MNS, entre otros, ¿no es cierto?, y otros movimientos fascistas menores, que obviamente ya después, avanzada la década del 40, con el descrédito del fascismo, van a abandonar, ¿no es cierto?, ya este fascismo más doctrinario, pero que se van a reciclar en estas ideas más bien populistas y nacional populares, ¿no es cierto?, apoyando a Ibáñez. Esto no es una cosa que haya pasado en Chile nomás, o sea, en el fondo, parte de las bases del peronismo tuvieron una historia similar. No todo el peronismo era fascista, pero sí hubo antecedentes importantes de fascismo en los orígenes del peronismo. O en Bolivia, en la época, el MNR también, gran parte de sus dirigentes, sus orígenes habían sido muchos de ellos profascistas en los años 40, fines de los 30 y los 40. Entonces, esto es una cosa que es continental, ¿no? Esto es un proceso que es más global, ¿no? Que en Chile también tiene una expresión. Y lo que es importante tener en cuenta acá, también va a haber otros partidos que le van a dar apoyo a Ibáñez. Por una parte, el agrario laborismo, que era un partido que era bastante curioso, un partido corporativista, nacionalista, y en sus orígenes hay antiguos ibañistas y la gente del Partido Agrario, que era un partido de tendencias social cristiana y corporativistas que tenían apoyo de agricultores de la zona sur de Chile. Ojo, también en el fondo que en muchos casos pequeños y medianos agricultores o agricultores relativamente prósperos, pero que no eran parte de la gran oligarquía de la zona central. Entonces, obviamente, era un partido que era anticomunista, propresidencialista, muy corporativo, pero que de todas maneras, ¿no es cierto?, en el fondo era defendía ciertos niveles de intervención estatal y de reformismo social. Y de hecho también, lo que es importante en este caso tener en cuenta, ese movimiento había bastantes ex-nazis, por ejemplo. Gente nuevamente que se había reciclado desde el antiguo fascismo a estas posturas más bien nacionalistas, y de hecho lo que se va a producir al interior del Partido Obrero Laborista es una pugna, donde los sectores más bien partidarios de mantener la vinculación de este partido a la derecha, como era un Sergio Larraín García Moreno, que ojo, había sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, un hombre de derecha reformista social, o un Sergio Nofre Jarpa que lo acompañaban, van a romper con el Partido Obrero Laborista y va a quedar esto en manos de los dirigentes más bien proibanistas. Y por otro lado, también los socialistas van a apoyar a Ibáñez. Y acá esto sí que es interesante, bueno, porque ¿qué van a hacer los socialistas apoyando a Ibáñez? Bueno, en primer lugar, en la facción mayoritaria del Partido Socialista, que era el Partido Socialista Popular. Los socialistas que se habían opuesto a la proscripción comunista en la ley maldita. Y estos socialistas populares que van a estar apoyando a Ibáñez acá, liderados por Raúl Ampuero, pero con figuras también como Clodomiro Almeida, entre otros, no querían para nada mantener la colaboración con los radicales. Estaban extremadamente en contra de ellos. Pero por otro lado también ellos tenían temor a una cosa, que por oponerse a un líder de origen militar, ¿no es cierto?, y un movimiento de masas que se estaba emergiendo antipolítico, terminaran relegados a la irrelevancia política. Y hasta cierto punto yo estaba mirando una experiencia ahí, que es la experiencia de los socialistas argentinos que les pasó eso. El Partido Socialista Argentino era un partido extremadamente importante de inicio del siglo XX, con relativa fuerza, inserción en el movimiento obrero, parlamentarios, periódicos, o sea, era una fuerza importante que quedó reducido a casi nada después del peronismo. Y en parte fue porque el peronismo, ¿no es cierto?, le terminó comiendo las bases, ¿no es cierto?, y las bases sindicales y sobre todo las bases de votantes, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, no querían repetirlo y hasta cierto punto culpaban los socialistas de una característica que efectivamente tenían los socialistas argentinos, que eran su socialismo muy antinacionalista, muy ilustrado, europeizante, ¿no es cierto?, muy vinculado a la socialdemocracia europea. De hecho, tenían Alicia Muró de Justo, ¿no es cierto?, dirigente socialista argentina, era, ¿no es cierto?, tenía participación muy activa en la Internacional Socialista, en la que se estaba armando ya después en los 50. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver en la práctica, ¿no es cierto?, un modo de no repetir esto. Y hasta cierto punto van a apoyar a Ibáñez con la idea de que, bueno, el pueblo está con Ibáñez, esto, la manera no desaparecer es apoyar a Ibáñez y nosotros tendremos que darle conducción, otras fantasías muy propias de la época, a este movimiento de carácter inorgánico. Y otro punto que hay que tener en cuenta acá también, y esto va a llevar de hecho a la crisis del Partido Socialista, porque algunos sectores, ojo, no van a ser tan grandes, pero sí van a tener cierto peso simbólico, como el mismo Salvador Allende en la época, Astolfo Tapia y otros dirigentes, van a romper con el Partido Socialista Popular, porque van a ver en esto finalmente una capitulación ante el fascismo, o sea, que el argumento antifascista va a ser muy fuerte, un argumento democrático liberal, y por otro lado un argumento doctrinario. También van a ver con bastante malos ojos este carácter excesivamente interclasista del ibañismo.
van a ver, ¿no es cierto?, que estén acá los agricultores del sur, ¿no es cierto?, con ciertos empresarios nacionales, con algunos obreros, ¿no es cierto? Esto es pura confusión ideológica, ¿no es cierto? Y van a romper con ello. Y por otro lado, va a haber sectores acá feministas que van a apoyar a Ibáñez. Hay que tener en cuenta acá que había existido un movimiento feminista muy importante en Chile, pero que en esta época está viviendo una especie de reflujo. Julieta Kirby y otros autores han visto esto, pero en la época los movimientos feministas han tenido mucho auge, ¿no es cierto?, en torno a la lucha sufragista. Pero cuando se consigue el sufragio para la mujer en 1949, cuando se consigue el sufragio para la mujer en 1949, ¿no es cierto?, muchos de estos sectores, ¿no es cierto?, ya van a ir abandonando la política o se van a sumar a otros partidos existentes. Sin embargo, acá va a haber algunos partidos de carácter femenino, ¿no es cierto?, que en medio de esta suerte de atomización del sistema político se van a mantener y van a ver en Ibáñez una suerte de líder bastante redentor. ¿Por qué? Suena curioso esto. En la práctica, lo que hay que también hacer acá también es historizar el concepto de feminismo, ¿cierto? En la época, ¿no es cierto?, había un feminismo también que era tradicionalista. Muchos sectores de mujeres que lo que pretendían, más que cuestionar el rol de la mujer en la sociedad, era llevar esas virtudes que tradicionalmente se le asignaban como, no sé, como madre, como dueña de casa, ¿no es cierto?, y todas las virtudes que se le asignan a la sociedad tradicional, a la política. Y, ¿no es cierto?, acá va a haber una dirigente muy importante en ese sentido, que va a ser la dirigente del Partido Femenino de Chile, María de la Cruz, que va a hacer esto. Y van a ver en Ibáñez, con su búsqueda del orden, ¿no es cierto?, una suerte de garante de este tipo de búsqueda. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el programa mínimo que plantean y para apoyar a Ibáñez, claro, un programa que plantea reformas sociales para tener una mayor justicia social, acceso, ¿no es cierto?, a los alimentos básicos para la población, cuidado de la infancia, lucha contra el juego, contra el alcoholismo, contra la prostitución, es decir, básicamente una idea como de ordenar en una lógica más bien femenina y tradicionalista la sociedad. Y esto va a ser que importantes sectores del feminista en la época, como María de la Cruz y también después la doctora María Amuy, que va a fundar un partido progresista femenino, y va a ser relativamente similar al otro, pero con énfasis más católico, apoyen a Ibáñez. Y de hecho, María de la Cruz va a ser conocida como la Eva Perón chilena, en el sentido que va a tratar de copiar ese estilo político y va a tratar de ser mostrada como la mujer que está liderando los esfuerzos por llevar adelante, ¿no es cierto?, una retórica ibañista muy incendiaria. Entonces, ese punto también va a ser bastante clave en la candidatura de Ibáñez. Ibáñez ahí se va a enfrentar además a un escenario disperso. Por un lado, los radicales, bastante solos, apoyados solamente por los conservadores socialcristianos y por los falangistas, apoyando a Pedro Enrique Alfonso, que había sido un político bastante destacado de los gobiernos radicales. Por otro lado, la derecha, ¿no es cierto?, llevando al yerno de Alessandri, Arturo Mate Larraín, con una plataforma que, ojo, y esto refleja mucho el periodo, que también era antipartidista, ¿no es cierto?, en el fondo la idea del Mate Larraín, ¿no es cierto?, basado en sus credenciales técnicas, como prefigurando un poco lo que va a ser después con más fuerza el fenómeno alessandrista, y también, de hecho, un Salvador Allende desde la izquierda, que va a ir apoyado por un partido comunista en la proscripción y por un partido socialista muy pequeño, con una candidatura que va a ser más bien testimonial, pero con la idea de no entregarle, ¿no es cierto?, el capital de la izquierda al ibañismo, y que hasta cierto punto esa candidatura testimonial, ¿no es cierto?, que está bastante consciente de eso, se va a transformar en su catapulta después como de consecuencia para poder transformarse en una figura política importante. Y por otro lado, para Allende esto va a ser muy importante también, porque finalmente acaba de acompañar al Partido Comunista, entonces desde ahí en adelante también va a quedar muy bien relacionado con los comunistas Allende, pese a ser socialista. Entonces se transforma como una especie de puente entre los dos partidos. Justamente algo más que agregar en el punto es el rol de los independientes, este rol de general de la esperanza, que viene a parir con la escoba a la política corruptela del Partido Radical. O sea, este Claro, rol de los efectivamente, discursos populares, topaces de con hecho, esos. Ibáñez acá ni siquiera quiso tener programas. De hecho, en el fondo, finalmente los socialistas populares lo forzaron y tuvieron que negociar un programa donde básicamente se polarizaron dos grandes opciones, en el fondo de la discusión con los partidos más pequeños, que eran los socialistas populares y los agrarios laboristas, y sacaron una mezcla, un programa reformista con tintes nacionalistas, algunas cosas corporativas, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿no es cierto?, Ibáñez, gran parte de sus invectivas fueron contra los partidos políticos.
y de hecho, ¿no es cierto?, él decía que él iba a barrer con la corrupción, su lema fue la escoba, ¿no es cierto?, y de hecho salían los adherentes a hacer marchas de escobas apoyándolo, mismo Ibáñez estaba con una escoba chica o grande a veces, ¿no es cierto?, en las concentraciones. Una vez encontré en el Archivo Histórico Nacional, había una foto de un arco de escobas que le hacen como los arcos de sable de los militares, un arco de escobas que le hacen los adherentes, la idea de barrer con la corrupción. Entonces un antipartidismo muy exacerbado, muy fuerte, una crítica a la corrupción muy fuerte, la idea, ¿no es cierto?, de que es el general de la esperanza que viene a terminar con la corrupción, y un autoritarismo muy fuerte. De hecho, gran parte de los adherentes lo llamaban a cerrar el Congreso cuando llegara. Se pensaba que podía traer una dictadura y eso no era visto con desagrado por parte importante de sus adherentes. Eso explica también el fuerte rechazo que generaban algunos políticos como Allende y otros que eran más institucionales. Eh, del mismo modo, hubo una retórica antiimperialista relativamente fuerte, aunque eso fue más bien propio, yo diría, de la gente que apoyaba a Ibáñez, que el mismo Ibáñez. De hecho, incluso algunos adherentes ibañistas que hicieron llamados a nacionalizar las minas, ¿no es cierto?, de cobre, y después el mismo Ibáñez trató de bajarles el perfil. Pero yo diría que sobre todo el carácter más bien antipartidista, moralizante y de crítica a las oligarquías, y a las oligarquías entendidas tanto en un nivel social como en un nivel de político, en la oligarquía, ¿no? Entendida como los partidos políticos que están como secuestrando la democracia y que, ojo, que con sus arreglos estarían, y esto es interesante, ¿no es cierto?, destruyendo el espíritu presidencialista de la Constitución del 25, y por otro lado también contra la oligarquía social, ¿no es cierto?, que estaría evitando la armonía de clases. Y de hecho, ¿no es cierto?, en muchos casos el discurso de Ibáñez en muchos casos fue muy organicista. O sea, un discurso que ve, ¿no es cierto?, a la sociedad como un cuerpo, las referencias al cuerpo social van a ser bastante corrientes, la idea de un cuerpo que estaría enfermo y que el ibañismo sería, como decía, la fuerza vivificadora que lleva a la sanación. Entonces eso va a estar muy, muy presente también en el ibañismo en esta época. O sea, justamente tenemos un escenario donde Ibáñez irrumpe, pues el nombre terremoto ibañista, que logra conquistar un congreso para él, con una mayoría importante para poder sobre sus opositores, pero que termina finalmente un poco en la desesperanza, en un ibañismo que termina con la batalla de Santiago en el 57, un ibañismo que no queda con ningún candidato que sucesor, un ibañismo que termina renunciando a su traspaso finalmente. En palabras, ¿qué terminó pasando en ese periodo de tanta esperanza en algo tan que llevó a los tres tercios finalmente? Claro, muy buena pregunta. Esto implica también sintetizar parte de lo que fue el gobierno de Ibáñez. El mismo gobierno de Ibáñez se vio afectado por varios problemas. En primer lugar, Ibáñez nunca quiso armar una suerte de partido ibañista poderoso, como fue, por ejemplo, bueno, lo que derivó en el justicialismo, el Partido Peronista, lo que derivó en el justicialismo en Argentina. Y de hecho, ¿no es cierto?, las facciones ibañistas siempre las mantuvo, incluso de los ibañistas puros, si bien esta proliferación de una cantidad enorme de movimientos derivó ya en dos movimientos grandes al inicio de su gobierno, nunca, ¿no es cierto?, siempre evitó que se fusionaran en primer lugar. En segundo lugar, parte importante de las bases de apoyo del ibañismo eran partidos que no eran ibañistas propiamente tal. O sea, partidos que tuvieron un ibañismo bien circunstancial. Pensemos en el del socialismo popular y hasta cierto punto el agrario laborismo, ¿no es cierto?, que de todas maneras era un partido que tenía cierta personalidad propia. Entonces, ¿cierto?, si bien efectivamente Ibáñez logra, ¿no es cierto?, darle una estocada muy fuerte a los partidos tradicionales en la elección del 53, donde los partidos tradicionales sufren un derrumbe impresionante, de todas maneras ese derrumbe no alcanzó a ser total como para eliminarlos de la arena política. Entonces, ese es un punto que es importante a tener en cuenta. Por otro lado, Ibáñez no hizo caso finalmente de las corrientes más autoritarias al interior de su propio movimiento que lo llamaban a tener ya una deriva dictatorial. Si bien hubo momentos de tensión en ese sentido, como fue en el año 1955, el movimiento en línea recta, finalmente nunca optó por esa salida. Y por otro lado, Ibáñez se va a ir quedando sin un apoyo suficiente en el Congreso, sobre todo después ya de la salida, ¿no es cierto?, en el año 50, a final del 53, en octubre del 53, de los socialistas de su gabinete, y esto va a llevar a que tenga que recurrir muchas veces al apoyo de algunos independientes, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, incluso a, ¿no es cierto?, búsqueda, ¿no es cierto?, de negociaciones con otros sectores políticos para apoyarlo, y Que va a terminar. finalmente eso suma a otra cosa, que el problema inflacionario va a llevar, ¿no es cierto?, que tenga que dar un giro a la derecha. ¿Vienes a decir algo, Maximiliano?
justamente que va a dotar una rotativa ministerial importante de Pedregal a Jorge Prat, una rotación de socialistas populares al mundo falangista, aparece Frey, aparece su figura de interconciliador, un estatista, aparece ahí. De hecho, se hizo lo que fue conocida como la gestión Frey, que fue un intento incluso de poner a Frey como una suerte de premier en algún momento, que bueno, finalmente se dio frustrado porque se filtró la noticia antes a la prensa, pero efectivamente, ¿no es cierto? Entonces hay una sensación ya a mediados del gobierno de Ibáñez de un desorden muy fuerte, que Ibáñez finalmente no logró controlar la situación, y además esto va a ir asociado a otro punto que es importante, como es, ¿no es cierto?, el problema económico. Acá Ibáñez había planteado, ¿no es cierto?, soluciones muy bien, más bien de carácter punitivo para la inflación, luchar contra la corrupción, castigar a los hambreadores del pueblo, castigar a los especuladores, pero en realidad no planteó un programa muy efectivo para terminar con el problema inflacionario que ya se venía arrastrando desde fines de los 40. Y este problema inflacionario va a llegar a su pico, ¿no es cierto?, hacia el año 1955, la inflación histórica más importante de Chile hasta el momento tuvo lugar cuando esta superó el 80% en el año 1955, la variación anual del IPC. Entonces esto ya va a llevar a una suerte de debacle, y lo que va a suceder acá es que finalmente Ibáñez, entre la necesidad de tener apoyo parlamentario por una parte y de controlar la inflación, va a pasar a negociar con la derecha, y acá es cuando Ibáñez va a tener el apoyo parlamentario de la derecha por una parte, obtenerlo, pero, ¿no es cierto?, en conjunto con la negociación con la derecha y con importantes sectores de la sociedad periodística, de la empresa periodística El Mercurio, pensemos EVAS principalmente, va a lograr acá tener un giro que lo va a llevar a traer una misión económica extranjera, la misión Clayman Sachs, que va a ser una misión que finalmente va a imponer un programa, o va a intentar imponer un programa de restricción al gasto, ¿no es cierto?, como de contracción monetaria, con una visión más bien de carácter monetarista, y claro, si lo vemos con comparación a después no fue tanto, pero para la época un programa de liberalización, ¿no es cierto?, de apertura al comercio internacional, disminución del gasto público, racionalización de la burocracia estatal, ¿no es cierto?, de diversos cambios que se van a ir dando en ese sentido. Y esto dice bastante porque finalmente pasa desde una primera fase en que gobierna con los socialistas, que había apoyado incluso indirectamente la formación de la Central Única de Trabajadores, que había propuesto una mayor intervención estatal, ¿no es cierto?, como poder de compra, por ejemplo, mayor gasto, a ya un gobernar con la derecha y con una plataforma, yo diría, de contracción monetaria y de liberalización. Y esto le va a traer hartos problemas a Ibáñez. En primer lugar, esto va a generar problemas al interior de su propia coalición, parte de los agrarios laboristas no van a estar de acuerdo. Por otro lado, esto lo va a llevar a tener problemas persistentes con el mundo sindical, y de hecho acá básicamente casi todos los años va a tener que enfrentar alguna suerte de huelga general o gran movilización de la Central Única de Trabajadores, que está recién armada. Nosotros tenemos problemas también incluso con los gremios de empleados. Eh, y de hecho incluso va a comenzar a tener problemas con algunos segmentos del empresariado, porque hay que tener en cuenta acá que también en esta época se está dando una transformación en el empresariado. Hasta el momento el empresariado había convivido con algunas diferencias, pero de manera relativamente armónica de manera relativamente armónica con los gobiernos radicales, ¿no es cierto? Y esto se notaba en la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril de Walter Miller, ¿no es cierto?, quien había sido bastante proclive a la colaboración. Sin embargo, ya en esta época los empresarios están comenzando, muchos de ellos, ¿no es cierto?, y sobre todo los metalmecánicos, que tenían mayor formación, a criticar la excesiva intervención estatal, criticar algunos aspectos del estatismo, y de hecho, ¿no es cierto?, la Sociedad de Fomento Fabril en un comienzo le va a dar su apoyo a Clayman Sachs. El problema después es que cuando Clayman Sachs, ¿no es cierto?, comienza a quitar las protecciones arancelarias, por una parte, y por otro lado, ¿no es cierto?, comienza a contraer el crédito. Parte importante de los empresarios que en un comienzo habían apoyado a Ibáñez y estas medidas de carácter monetarista van a comenzar a verlo con malos ojos. Claro, les gusta que les baje la inflación, pero no les gusta dejar de recibir subsidios, ¿no es cierto?, que estén artificialmente bajos el precio de los insumos, y tener la protección arancelaria. Y esto va a llevar a que finalmente incluso parte del empresariado, yo diría sobre todo el empresariado sustitutivo, los que habían crecido en la ley de sustitución de importaciones, como los industriales, le vayan quitando el apoyo. A esto hay que sumar además que, ¿no es cierto?, obviamente la izquierda en el fondo le hace la guerra a estas medidas de Clayman Sachs, y sobre todo también
esto se va a volver bastante impopular en el sentido que incluso la izquierda u otros sectores que se oponen a esto van a defender una retórica nacionalista en contra de Ibáñez, como que Ibáñez estaría entregando el desarrollo nacional, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, se van a enarbolar un discurso imperialista bastante fuerte y en ese sentido pierde Ibáñez uno de sus principales atractivos. Ahora, el punto que es importante tener en cuenta es que también el mismo Ibáñez nunca tuvo la voluntad de aplicar radicalmente estas medidas, entonces eso también le granjeó a bastantes decepciones a los sectores que estaban apoyando la agenda de Klein Sachs. Por ejemplo, pensar en la agricultura. ¿Cierto? Se pretendía liberalizar el precio del trigo, que era una de las recomendaciones que ponía Klein Sachs. Eso, con René Millar estudiamos esto cuando estudiamos las políticas agrarias del periodo. Pero después, ¿no es cierto?, en vez de liberalizar el precio del trigo, ¿qué termina siendo Ibáñez? No, pongamos una banda de precios, ¿no es cierto? Entonces esta banda de precios, por un lado, para no afectar ni demasiado a los consumidores, ni demasiado a los productores. Entonces, finalmente, esto que no deja, ¿no es cierto?, muy contento a nadie en la época, pero sobre todo, además, que genera una fuerte presión sobre los trabajadores, porque básicamente esto implicaba terminar con la política de reajustes y terminar con una serie de beneficios sociales. Y esto va a llevar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, a la famosa batalla de Santiago, ¿no es cierto?, donde una protesta que parte como una lucha contra el alza de la movilización colectiva, que tenía que ver en parte con que se estaban dejando de subsidiar los precios del pasaje y dejando de subsidiar además parte de los insumos que utilizaban los transportistas, va a derivar en una gran protesta en el centro de Santiago, ¿no es cierto?, y se va a extender a Concepción, se va a extender también a Valparaíso, que va a dejar más de una veintena de muertos y que de hecho va a llevar, ¿no es cierto?, al enfrentamiento, o sea, que va a llevar de hecho al uso del ejército en la represión y que incluso va a estar asignado esto por la solicitud de facultades extraordinarias, que va a ser un tema muy debatido porque va a haber mucho temor a la posibilidad de que Ibáñez desarrolle una dictadura. Entonces, finalmente, esto vemos ya que está terminando en un fracaso y después de estos eventos, el mismo Ibáñez ya termina desechando la posibilidad de llevar adelante, ¿no es cierto?, esta política de Klein Sachs. Entonces, acá finalmente vemos cómo está terminando ya Ibáñez su gobierno, ¿no es cierto?, con el ibañismo bastante mal traer. El ibañismo no logra perpetuar, ¿no es cierto?, una corriente más allá del líder, como sí pasó en Argentina con el peronismo, por ejemplo. Y lo que es más importante también tener en cuenta acá, se produce una recuperación relativa, ¿no es cierto?, de una recuperación de los partidos políticos hacia las elecciones de 1957. Pero el nuevo sistema de partidos, o el sistema de partidos, ¿no es cierto?, que reemerge acá con algunas transformaciones, va a ser ya distinto. La izquierda, ¿no es cierto?, que vamos a ver que emerge acá, va a ser una izquierda que no va a querer transar con el centro en coaliciones de tipo frente populista, sobre todo los socialistas. Los radicales reemergen como fuerza política, pero van a ir acompañados por el surgimiento de un partido demócrata cristiano que se forma en el año 1957 y que desde una perspectiva más bien social cristiana católica les va a disputar el centro. Y por otro lado, también la derecha ya va a ir sola y no va a querer ir nuevamente en coaliciones, ¿no es cierto?, un poco más amplias, y de hecho acá va a apoyar otras candidaturas. Y esto se va a notar también en los últimos eventos del gobierno de Ibáñez, como por ejemplo, se va, ¿no es cierto?, a ir armando ya un escenario electoral donde la izquierda, compuesta por socialistas y comunistas, va a estar a apoyar una coalición denominada Frente de Acción Popular, y este Frente de Acción Popular, ¿no es cierto?, va a elevar la candidatura de Salvador Allende. Por otro lado, la democracia cristiana que está surgiendo como fuerza política, producto de la fusión de los conservadores socialcristianos, de la Falange y de muchos antiguos dirigentes ibañistas, ¿no es cierto?, que por esta idea de tercera posición, ¿no es cierto?, van a derivar también después en la creación de la democracia cristiana, va a elevar la figura de Frei. Por otro lado, ¿no es cierto?, va a seguir existiendo un centro radical, ¿no es cierto?, en este periodo fin de los 50 vamos a tener un centro doble, y vamos a tener también, ¿no es cierto?, una derecha con un énfasis, yo diría, proempresarial, de liberalización económica, moderada en relación a lo que viene después, y muy protecnocrática, ¿no es cierto?, que está apoyando en este caso a Mate, y de hecho, ¿no es cierto?, perdón, que va a apoyar a Jorge Alessandri, y lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto?, es que va a emerger la figura de Jorge Alessandri, ¿no es cierto?, como una nueva suerte de antídoto a la crisis del sistema de partidos que se está viviendo, pero de ahora desde una perspectiva pro-empresarial, ¿cierto?, tecnocrática, pro-empresarial. Y lo que es más importante tener en cuenta acá también
va a ser en esta época donde finalmente se van a realizar ciertos cambios que tienen que ver con algunos aspectos de ideales muy permanentes, en parte importantes del sistema de partido, pero también de intereses coyunturales, como es, ¿no es cierto?, los cambios en las normas electorales y la Sí. legalización del Partido Comunista. En esta época se forma el bloque de saneamiento democrático, que va a ser una suerte de coalición coyuntural, o sea, para un fin específico. Va a haber algunos sectores que van a pretender darle continuidad, pero no lo van a lograr, ¿no Ujú. es cierto?, que va a abarcar al grueso de los partidos políticos, excepto la derecha, ¿no es cierto?, que van a pretender, por una parte, terminar con ciertas formas Con de el cohecho cohecho. y de Ujú. caciquismo, o sea, a través, ¿no es cierto?, de asegurar el carácter secreto del voto, a través de la creación de la cédula única, así como uno vota como vota ahora, ¿no es cierto?, solamente con un papel y no con papeletas múltiples, y de esa manera imposibilita que el cohechador, ¿no es cierto?, o el líder político de una zona rural pueda controlar el voto, ya sea de sus subalternos, de las personas que compró. Eso por una parte, y por otro lado también que va a permitir la reincorporación del Partido Comunista a la legalidad. Y esto, ¿no es cierto?, va a ser un elemento que va a cambiar mucho, ¿no es cierto?, el escenario político con posterioridad. Ahora digo factores coyunturales y estructurales porque en parte esto, ¿no es cierto?, eran ideales que venían planteando estos partidos políticos de hacía mucho tiempo. O sea, en el fondo habían presentado proyectos de ley antes, hecho otros intentos antes, pero finalmente acá lo que los articula también es el temor a un triunfo de Alessandri, como finalmente sucede, y de hecho en algunos momentos al bloque de saneamiento democrático en la misma época le dicen el Tocoa, todos contra Alessandri. Pero finalmente, ¿no es cierto?, esto va a llevar algunos cambios. Entonces, hasta cierto punto lo que sucede es que el ibañismo, ¿no es cierto?, termina bastante debilitado, no logra generar una fuerza que perdure, como sí logró, con todas las dificultades que tuvo con posterioridad al primer gobierno, pero sí yo diría que va a quedar ciertos elementos como que se van a proyectar después en los partidos políticos, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, cierto antiliberalismo que va a quedar presente, eh, cierto rechazo también a la componente política, o sea, ciertos elementos, ¿no es cierto?, de rigidización que van a quedar, ¿no es cierto?, desde esta época en adelante. Profesor, ya para ir cerrando, justamente quisiera preguntarle una visión un poco, ya terminando esta época, terminando la vida de este caudillo, de esta figura tan permanente en Chile, ¿qué significó finalmente para ese Chile? Y también un poco recomendar algunos libros o documentos interesantes para intentar introducirnos a tal gran personaje que finalmente marcó tantas décadas como es el chat y que finalmente influenció aún en pequeña escala hasta el fin de su gobierno. Claro, yo diría que efectivamente los legados más permanentes que quedaron de Ibáñez, más que del segundo gobierno, fueron del primero. Y tienen que ver, ¿no?, con, en primer lugar, ¿no es cierto?, bueno, la reafirmación del carácter constitucional presidencial, eso que venía de antes, ¿no es cierto?, pero Ibáñez lo reafirma también después en su gobierno. Va a quedar también de manera muy fuerte ciertas tendencias a la intervención estatal, un sistema de relaciones industriales, ¿no es cierto?, entre el capital y el trabajo, ¿no es cierto?, que se va a extender la mayor parte, ¿no es cierto?, del siglo XX, y que incluso la misma dictadura no va a poder tocar del todo. Cuando viene el plan laboral, por ejemplo, de José Piñera, de todas maneras, ¿no es cierto?, él originalmente había querido hacer un cambio bastante más radical, pero tuvo que terminar manteniendo algunos elementos que venían de antes. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, yo diría que hay muchos de los elementos que son propios de Chile del siglo XX que provienen de la época de Ibáñez. La misma idea, ¿no es cierto?, estos grupos de técnicos que se mantuvieron permanentemente en el Estado, por lo menos hasta la década, fines de la década del 50, inicios de la del 60, y que fueron los propulsores del desarrollismo y del proyecto de la Corfo, ¿no es cierto?, con posterioridad. Entonces, yo diría que el legado en ese sentido, en términos de intervención estatal, de reformismo social, y de reforzamiento presidencialista, yo diría que es una cosa que se va a mantener en el tiempo, pero que proviene sobre todo del primer gobierno. Yo diría que desde el segundo gobierno, ¿no es cierto?, el legado yo diría que es más bien escuálido, pero de todas maneras yo creo que cuando se rearma el sistema de partidos, de todas maneras va a quedar, ¿no es cierto?, un cierto legado, esto lo mencionaba también Gru y otros autores, como de un cierto antiliberalismo y desconfianza hacia la lógica de hacia la lógica de negociación partidista, que va a estar muy presente después en el periodo de los tres tercios. Entonces, eso también yo diría que es un elemento importante a tener en cuenta.
Ahora, respecto a la bibliografía, bueno, en el fondo no es tan nutrido respecto al tema. Recientemente, por ejemplo, bueno, acá, ¿no es cierto?, Joaquín Fermandoa sacó este libro, no sé, un artículo bastante interesante sobre las relaciones, ¿no es cierto?, internacionales, ¿no es cierto?, de la época del ibañismo, entre Perón y Ibáñez, entre el 53 y el 55. Yo diría que eso es bastante novedoso, interesante. Siempre para el primer gobierno de Ibáñez, diría que sobre todo el texto de Jorge Rojas Flores sobre Ibáñez y los sindicatos es los mejores libros que he leído de historia de Chile, un libro muy, muy bueno. Recientemente Julio Pinto también está escribiendo algunas cosas sobre populismo, tiene un texto que se llama Populismo en Chile, de Ibáñez y Ibáñez, publicado en la revista argentina, y en la revista Historia publicó recientemente también La cuestión social debe terminar, que es una visión en clave populista de la época de la dictadura de Ibáñez. Plantearía también el texto de Cristian Garay sobre el Partido Agrario Laborista, que si bien un texto del año 90, mantiene bastante vigencia, y yo diría que es la monografía más completa que se ha escrito sobre él. Recientemente Enrique Brand también ha tenido algunas contribuciones bien interesantes, sobre todo biográficas a la carrera de Ibáñez. Bueno, Jaime Esponda ha estudiado también, ¿no es cierto?, la figura de Pablo Ramírez, ¿no es cierto?, como este gran transformador de Ibáñez. Y Patricio Silva, ¿no es cierto?, en su libro In the Name of Reason aborda, ¿no es cierto?, el legado de creación de una tecnoestructura permanente, ¿no es cierto?, desde el ibañismo en adelante. Diría que eso también es bastante interesante. Hay una línea que, bueno, escapa un poco también de lo que yo he estudiado, pero es bien interesante, que tiene que ver con el urbanismo. Por ejemplo, Rodrigo Buch y otros autores han visto el tema de las modernizaciones de carácter autoritario en el ámbito urbano, por ejemplo, la creación de Viña del Mar, ¿no es cierto?, incluso en Santiago también, Sí, en la sí, época sí. de Ibáñez, que es bien interesante. Entonces, bueno, hay diversos textos, ¿no es cierto?, que se pueden ir viendo, y yo creo que es un campo que nuevamente está entrando en crecimiento. Una tesis también recientemente de Dani Jerez sobre la injerencia peronista en Chile y el modo que la veían los radicales, la recomiendo bastante también. Profesor, quisiera agradecerle por una tremenda presentación del tema, una gran presentación de los periodos particularmente, de manera que creo que todos quedaron muy contentos de una gran introducción y gran contenido por parte de entender un poco esta figura y cómo dan tantos ecos durante tantos años, periodos, y si está en el poder, cómo marcó la pauta en muchas veces la política chilena. Así que, profesor, muchas gracias y a todos unas muy buenas noches. Este ha sido el Laboral Austral y nos vemos en un siguiente capítulo dentro por ahí de a lo mejor de algún posible presidente como Alexandri o figuras más pequeñas que por ahí como el 21 de mayo. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Maximiliano, por la Muchas gracias, profesor. Sí. invitación, y bueno, muy buen entrevistador además, así que gracias.